Buenas, buenas. Dale que arrancamos. Ahí estamos. Buenas, ¿cómo Andamos. estás? Buenas tardes para ¿Cómo anda todos. la banda? Ay, Bandurria. cuánta cosa que hay por hablar hoy, ¿eh? Gran jornada tenística vamos a tener por delante. Sí, Sí, la sí. verdad, estamos. Hoy se viene mucha NBA, mucho tenis. La verdad que el deporte, Golf, la pelota. Mucho Sí, el Arsenal, ¿no? deporte. Mucho Arsenal, me Sí. cuentan por ahí. Fútbol acá. Vamos con el fútbol no. extranjero, fútbol local, la verdad, ¿para qué vamos a hablar del fútbol local? Después de tener un fin de semana, la verdad, feo, feo. Pero bueno, ¿cómo andan ustedes? Y acá andamos, Igual déjame decirte, ¿eh? pará, déjame decirte algo. Acá hay uno que cuando perdió el clásico, 2 horas después vino y puso la jeta. No tenemos que ser menos y tenemos que venir a poner la cara. Ni No, siquiera eso ni 2 horas, hablar. fueron 10 minutos probablemente. O sea, estuve completamente regalado yo ese día. Estaba entregado a la buena de Dios. Pero bueno, muchachos, ¿qué le vamos a hacer, no? El fútbol argentino es así también, tiene esas cositas. Pero bueno, Sí, acá estamos. sabemos que no es bueno, pero bueno, te deja así como si no hubiese pasado nada una vez o se te cae el mundo otro día, porque creo que todos sabíamos que Independiente Rivadavia se iba primero y fue el mejor del año probablemente, hasta ahora. Mía, ¿eh? No es solo eso. Del grupo de Boca, los tres punteros, o sea, el primero, segundo y tercero, los tres se quedaron afuera. Se quedaron No, afuera se siete, quedaron los afuera siete siete. primeros. Se quedaron del 1 al 7 se quedaron todos afuera. El único que Claro. sobrevivió fue Unión. Y que se metió de pedo el último día porque Defensa perdió. Porque si no La también se iba afuera. poderosa zona B, ¿eh? La B Nacional tomó completamente. ¿Qué le vamos a hacer, Incre- muchachos? No, incre- pero encima un amigo me decía, por ejemplo, Racing, que no daba pie con bola, que no se metió por la ventana, se metió por el tragaluz del baño, eh, y le viene a ganar a Estudiantes, que era un equipo solidísimo. Y sí, pero bueno, por eso lo marcamos muchas veces igual, ¿eh? Acá, que el formato da para cualquiera, da para todo, absolutamente todo, porque el equipo que hizo más puntos se quedó afuera, porque de un grupo 7 de 8 los primeros 7 de los 8 se quedaron afuera y pasó el octavo que entró por la ventana. Eh, es el formato que nos toca, que lamentablemente a veces termina perjudicando a los mejores equipos, los que fueron por lo menos más regulares eh, en esta primera parte del torneo, pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Hasta que los altos mandos no decidan cambiar el formato, tengamos menos equipos, porque la verdad que con 30 equipos mucho más para hacer no tenés. eh, es lo que toca. Algunos equipos lo disfrutan, otros la verdad que no dan pie con bola en este tipo de formatos, pero bueno. No, yo te lo digo yo creo ganando, que. ¿eh? Yo no lo disfruto de ninguna manera. Para mí es injusto. Porque No, si no, pero bien River ganó y hoy es fácil decir, sí, aguante este formato, vamos nosotros, qué lindo el torneo que armó Tapia, nada, la bola. Hoy el mejor equipo fue Argentina, es Independiente Rival y mira el resto del torneo por la tele. Entonces, no me parece justo. Es, es increíble cómo este formato te da las esperanzas de que cualquiera puede salir campeón y que de un momento al otro hiciste 15, 16 fechas espectaculares, sobre todo Independiente Rivadavia, Estudiantes que hizo un buen torneo, y de un momento para el otro perdiste. Yo estaba viendo el otro día Estudiantes Racing, era un partido para 0-0, no había casi ni llegadas, Carrillo cerró un gol insólito, de Racing te dejó fuera y chau, todo lo que. En este caso, Estudiantes, bueno, tiene la copa y está casi clasificado a octavos, digamos que ya está, el semestre no tiene mucho más por jugar, más que ir a Brasil a jugar contra Flamengo y tratar de terminar primero, cosa que es muy difícil, no juega más por nada. Entonces, el formato, por un lado, es favorable para equipos que no suelen ser campeones o no suelen estar en peleas importantes, pero es muy injusto para los demás, porque Independiente de Rivadavia es un torneazo y se quedó afuera. Listo, chao. Y es lo que veníamos bueno, algo que adelantando porque, un toque Fede, te levantaste mal una noche y te quedaste afuera, que fue lo que le pasó con Unión, porque Unión fue claramente mejor que Independiente Rivadavia allá en Mendoza, y aún así
sea, ¿qué vas a decir? ¿Que Unión es mejor que Independiente Rivadavia? No, de ninguna manera. Hizo 10 puntos menos, 15 puntos menos, pero bueno, lamentablemente es lo que toca. No, y no es solo eso, porque por lo menos en la apertura y clausura puede ser que pocos equipos argentinos, si es que alguno llega a la final del torneo, pero este formato en la apertura castiga a los equipos grandes o castigan a los que estén en doble competencia, porque arriesgas más, porque en un torneo largo podrían jugar con los suplentes, ir ganando partidos y por la distancia de puntos ganarlo, pero acá tienen que poner los titulares en las fases de eliminaciones, porque, como dijo Nahuel, perdés uno y te quedás afuera, y también en la semana en competencia europea. Competencia europea. Sí, competencia internacional. Sí, sí, no. Competencia internacional. Entonces Muy lunes, ¿eh? le pasa a Boca que. Muy lunes. Le pasa a Boca que jugó en la semana, iba a tener que volver a poner los titulares ahora contra Huracán, y Huracán que no venía con doble competencia, no venía con nada, listo, chau, adentro. Bueno, igual es un poco, también, porque hay otros equipos que no saben aprovechar eso. Caso Independiente que ya vamos a tocar con mayor profundidad. Hay equipos que saben Bueno, y pero aprovechan pará, para vos pegar. De hecho, la mayoría que perdiste juegan con doble Central, competencia, la mayoría de los que no juegan perdiste doble con Huracán. competencia se quedan afuera. La mayoría. Bueno, pero justamente eso, a ver, vos decís, Independiente que tendría que ser, o por lo menos así lo ha demostrado en el torneo, ser quizás un poco mejor que Huracán en cuanto a los resultados, ¿no? Eh, Era lógico hasta que Boca termine pasando, siendo el segundo de su grupo, jugando contra el séptimo, y que el partido entre Independiente y Central sea más peleado, que incluso en los papeles, ¿no? Si mirás todo el contexto, vos decís, bueno, se lo tendría que haber llevado Independiente, ¿por qué no juega doble competencia? Porque tuvo una semana de descanso, Central viene subiéndose de un avión al otro, sin embargo, no fue así. Entonces, sí hay quizás una tendencia en, bueno, aquellos que tienen la doble competencia se terminan quedando afuera, pero bueno, también es dependiendo del equipo rival si sabe aprovechar ese momento o no. Sí, ahí, por ejemplo, empiezan a escribir en el chat y pone Matute, bueno, festeja la victoria del Globo, que le dice que le hizo el amor a los bosteros. Little Lord dice que es insólito. Y me voy a tomar algo de lo que vos decías, Cufa. Hay partidos que en los papeles eran más parejos. Independiente Central podía haber pasado cualquiera de los dos por el hecho de que Central juega doble competencia e Independiente solo una vez por semana. Y fue un partido parejo. Si bien en el primer tiempo Independiente fue mejor, Di María hizo una genialidad y terminó mandando el entretiempo con empate. Pero si ganaba Independiente la primera parte estaba bien. En cambio, vos pasás a un partido como el de Boca contra Huracán, que viéndolo desde este lado, para mí Boca siempre fue mejor que Huracán, mereció ganar, pero desde que empezó el partido, salvo el error del gol, creo que fue la única vez que Huracán pateó al arco, porque fue la única vez que pateó al arco, porque los demás dos goles fueron de penal. En ese caso sí se notó, para mí por lo menos, que el equipo que jugó la doble competencia fue a buscar el partido y lo ganó. Mismo podés decirlo con Central contra Independiente. Después, en el caso de River San Lorenzo, era más parejo porque los dos jugaban doble competencia, lo mismo que Estudiantes y Racing. Pero desde el lado ese me parece que Independiente desaprovechó una chance importante porque era el único de ese lado que tenía aspiraciones serias y pareció que en el segundo tiempo se cayó físicamente, contrario de que y es el equipo que no jugaba a doble competencia. Sí, sobre todo porque, a ver, no es la primera vez que lo muestra Independiente igualmente en este torneo, de sentirse cómodo con el empate. Creo que hay una muy mala lectura de, bueno, quedarse con el empate, por lo menos intentar buscar un tiempo suplementario que en la lógica con esto que decíamos y marcábamos de la doble competencia, Central tendría que estar más desgastado. No se vio eso, sobre todo sobre el final del partido veíamos jugadores de Independiente muy cansados, como si fuera realmente el equipo que tuviera la doble competencia y estuviera desgastadísimo. Eh,
pero no es la primera vez que especula con el resultado que tiene. Porque le ha pasado, por ejemplo, en cancha de Boca de sentirse cómodo en el 1-0, no atacar más, después cuando se lo empatan y sobre el cierre meter los cambios como para aguantar ese empate. Le ha pasado al principio del torneo también en cancha de Newell's, que iba ganando 1-0 y un equipo de la Lepra que no estaba para absolutamente nada y con pelotazo se lo terminó empatando, habiendo hecho Independiente los cambios para aguantar ese 1-0, que si Independiente propone le hace 2 o 3 más, porque ese Newell's en ese momento estaba en un golpe de knockout constante. Y no es la primera vez que lo hace Independiente, sentirse cómodo, especular, no ir a por más. Y el partido se lo termina llevando Rosario Central, porque decide proponer, porque en esa cuestión de tener la doble competencia e intentar no desgastarse tanto, termina yendo a buscarlo. E Independiente, que durante todo el torneo fue flojo defensivamente, volvió a mostrar una vez más que no estaba para pelear absolutamente nada porque su defensa no se lo permite. Porque en ataque ha hecho las cosas bárbaro. Tiene el goleador del torneo, que es Ábalos con 10 goles. Los dos extremos han sabido responder en todo momento, siempre muy picantes, siempre decisivos también, con tanto los goles como las asistencias. Pero después en defensa, Independiente fue agua durante todo el torneo, porque así como fue uno de los equipos que más goles hizo, también fue uno de los que más recibió en, obviamente, los equipos que han clasificado los playoffs. Porque después, bueno, tener los casos de Aldo Civi, Estudiantes de Río Cuarto, que bueno, es evidente que son equipos que son más endebles defensivamente y van a recibir más goles. Pero dentro de los equipos que han clasificado a los playoffs, es uno de los equipos que más goles ha permitido. Y lo ha salvado en muchas cuestiones hacer muchos goles, porque su ataque fue bárbaro este semestre. Porque incluso un partido en el que había estado 3-0 abajo, como fue con Unión durante la fase regular, terminó sacándolo adelante y rescató un empate sobre el final. Entonces, Independiente se ha sentido cómodo, especulando, le ha costado muchísimo en defensa. Y bueno, Central se lo termina llevando y tiene el premio por ir a buscarlo, básicamente. Aprovecho este análisis que hacías no solo del último partido de Independiente, sino de casi todo el torneo, o de todo el torneo. Y te pregunto dos cosas que dejó el partido. Primero, la actuación de Malcorra, que todos los hinchas de Independiente lo apuntan como que parecía que seguía jugando para Central más que para Independiente. Uno viéndolo desde el lado neutral no me dio esa sensación. Sí, obviamente la situación de gol que tiene define, como podríamos definir cualquiera de nosotros, define muy mal. Y después, ¿qué te parece el ciclo de Quinteros hasta acá y si tiene que seguir? Mirá, vamos por partes. Malcorra ha tenido un muy mal semestre. De hecho, el mediocampo de Independiente ha tenido un muy mal semestre, siendo Marcón el más destacado y el más constante, y por eso fue titular durante gran parte del torneo. Después Quinteros no supo encontrar el mediocampo, porque probó todas las alternativas. Porque acompañando a Marconi ha probado con Cedrés en un doble 5, ha probado con Millán, lo ha puesto a Malcorra en algún momento también. En los últimos partidos Pérez Cursi terminó demostrando ser el mejor acompañante, y con poco también, pero el mejor acompañante de Marconi, y termina ganándose la titularidad. Y después en el puesto de Malcorra, Malcorra nunca rindió, pero la verdad es que tampoco lo han hecho aquellos que entraron para ocupar ese lugar. Porque no lo ha hecho Malcorra, porque no lo ha hecho Cabral, porque no lo ha hecho Millán. En el momento en que lo intentó sobre los últimos partidos con Montiel, le dio algo contra San Lorenzo y poco más, porque el partido con Riestra la verdad que fue nefasto de todo el equipo. Entonces, Malcorra tuvo un semestre muy bajo, ilusionó al hincha con muy poco, con algún video en la pretemporada, con lo que sabíamos que podía llegar a dar por lo que mostró en Central, pero el hincha se ilusionó con tan poco, y la verdad que después lo que terminó dando fue nada, nada realmente. Porque Bueno, recuerdo un gol y poco más. Y en la jugada puntual que vos marcás,
A ver, él salió a defenderse, decir que no fue para atrás. Pero Aprovechamos la verdad que te genera. esa declaración justo de lo Malcorra para mostrar que vamos a estrenar una nueva cosa que es para que puedan ver acá todos los seguidores en el stream. Que tenemos acá exactamente lo que pasó con Malcorra. Que bueno, fue una jugada que erró y bueno, y salió su descargo en las redes sociales de que no fue para atrás y bueno, Sí, algo que sí, claramente no debería estar haciendo, pero en este fútbol toca. por supuesto. A ver, él sale a defenderse porque, bueno, justamente porque es central. Porque si hubiera sido cualquier otro equipo, no sale a defenderse de absolutamente nada. Eh, es una jugada, y lo marca mismo él, eh, para romperle el arco al arquero. Para meterlo con pelota y todo. A ver, creo que él dice, en su cabeza estaba el pase a Ábalos, eh, pero dudó y en el medio se terminó quedando y por eso la definición que termina teniendo esa jugada, ¿no? Se le alcanza a las manos al arquero, porque no se decidió entre pegarle al arco ni en darle el pase a Ábalos y se quedó en el medio. Pero bueno, no sorprende porque el nivel de Malcorra en general ha sido muy flojo durante todo el semestre. Y vos me preguntás por Quinteros. A ver, de Quinteros, creo que lo más bonito que le puedo llegar a decir hoy es que se tiene que ir. Porque la verdad que llegó en medio de una situación complicada, un semestre muy complicado de Independiente que eh, pasó de ser el mejor equipo del fútbol argentino prácticamente, de pelear y bueno, quedarse a las puertas de un título perdiendo la semifinal con Huracán, al semestre siguiente ser un espanto, y se termina yendo Bacari, que fue muy criticado Bacari porque incluso en las instancias finales eh, siempre ha marcado que Independiente no era candidato. Que Independiente no era candidato, que el candidato era tal o cual porque tenía tal o cual jugador. Ahora, Quinteros arrancó este año diciendo que Independiente tiene que ser protagonista, que tiene que pelear el torneo, que tiene la obligación de ser campeón. Y el hincha se enamoró de eso. Ahora, de acá somos todos, ¿eh? Porque lo hemos vivido los hinchas de Independiente durante los últimos años, que la institución es muy grande, que tiene que pelear en todos los frentes. ¿Y qué pasa con eso? Porque en las declaraciones estamos todos bárbaros, sabemos de qué se trata el club, lo inmenso que es y todo lo que vos quieras. Ahora, en el momento en el que tienen que mostrarlo, en la cancha, dejan muchísimo que desear. Porque es muy fácil decir, sí, Independiente tiene que pelear, tiene que ser campeón, porque su historia así lo pide, porque es un club enorme. Bueno, viejo, entonces cierren la boca, dejen de venderle el humo a la hinchada, a la gente para comprárselo y metérselo en el bolsillo y hagan lo que tienen que hacer. Generen juego, manejen bien la pelota, sean sólidos defensivamente, hagan goles, ganen, ganen, porque el hincha de Independiente está cansado. Está cansado. Todos los años, todos los semestres pasan y siempre terminamos viendo por la televisión a ver quién pelea el torneo, quién sale campeón. Independiente este año no juega ninguna competición internacional. Tendría que haber salido campeón de este torneo. Ni siquiera te digo pelearlo. Campeón. Porque incluso vos ves el cuadro ahora y ves los equipos que se han quedado afuera. Y vos decís, tenía todo para que se le dé. Todo. Pero bueno, se quedó en el medio. Se quedó en el medio. Porque Quinteros destruyó lo poco que tenía bueno el semestre pasado Independiente, que era la solidez defensiva. Porque a pesar de haber tenido un muy mal semestre, le habían hecho nada más que 13 goles. El problema de Independiente era en ofensiva, que no generaba, le costaba el juego, no hacía los goles. Le han hecho 13 goles el torneo pasado. En este torneo le han hecho 20 en la fase preliminar, en la fase de grupos, y le han hecho 3 con Central ayer. 23 goles le hicieron a Independiente. Que desperdició por completo al 9, el goleador del campeonato, que se lo criticó un montón porque no hacía los goles y demás. Ahora, este torneo se puso las pilas, sacó pecho, clavó 10 goles, fue determinante en todos los encuentros, porque no solo te aportaba desde el gol, te aportaba con asistencias, porque bajaba todo. E Independiente lo desperdició. Entonces, basta.
Dejen de hablar de que Independiente se merece esto y que lo demás, que lo exige. Demuéstrenlo. Si realmente lo piensan, demuéstrenlo. Es increíble. Para mí es un fin de ciclo para muchos jugadores y sobre todo para Gustavo Quinteros. Bueno, me parece que contundente tu visión del momento de Independiente, no solo del técnico. Aprovecho para leer ahí, Guetta decía, algunos equipos subestiman, no saben a buscar las finales, hay equipos buenos, pero algunos llegan hasta ahí y no tienen nada que perder. Me parece que agarro lo que escribía Guetta, lo que decías vos, cómo equipos eh, dejan su forma de ser Independiente, un equipo que siempre sale a proponer o debería salir a proponer por la grandeza de su club y no lo hace. O sea, ves partidos donde sí lo hace, como ayer que jugó un buen primer tiempo. Podés ganar y perder con Central en Arroyito, le puede pasar a cualquiera. Pero el segundo tiempo es un equipo que se mete atrás, que ni siquiera iba ganando para meterse atrás y vos te das cuenta que lo regaló el partido. Y aprovecho y le pregunto a tanto a Nahue como a Pascu, ¿cómo lo vieron ustedes? Ya desde un lado más neutral, si se quiere. ¿Arrancás vos o yo? Mirá, Andá, eh, andá. no, voy. Creo que en el hermoso editorial que hace Kufa, hay una clave entre lo que decís vos y algo que dijo él, que es un equipo que sale a proponer, es un equipo que quizás resolvió los problemas que tuvo el semestre pasado y que cuando tuvo que ir a buscar el partido en un lugar donde te quedás afuera si lo perdés, se conformó con especular, tirarse atrás y ver qué pasaba cuando es Independiente y tuvo que haber salido buscando. Bueno, pero también eso hoy en día, no sé si no digo que no te favorezca pensando sobre todo en Independiente, porque lo puedo llevar también al caso ayer del River San Lorenzo. San Lorenzo también, estamos hablando de otro de los 5 grandes, y San Lorenzo no salió del 3 cuartos. Tiró 2 pelotazos, 2 centros y metió 2 goles. Entonces, va de la mano. También que San Lorenzo estuvo más cerca que Independiente, porque San Lorenzo estuvo a 30 segundos de jugar los cuartos. Pero es cierto, se está perdiendo mucho hoy en día en el fútbol argentino, incluso varios grandes, en este caso Independiente y San Lorenzo, que les está costando ser fieles a su historia. Y bueno, eso también es preocupante para el fútbol argentino. Es que creo Eh, yo que la cuestión acá es que cada uno tiene que entender sus momentos. Por eso te marcaba esto de, no, porque la historia lo exige y demás. Bueno, genial, si la historia lo exige, demostrarlo en la cancha. Ahora, si vos te sabes inferior, no le vendas el humo a la gente. No le digas, no, tenemos que salir campeones porque la historia, porque el escudo, porque los colores. No, si te sabes menos, si sabes que tenés menos plantel o lo que fuere, eh, no vendas el humo. Porque el hincha, a ver, también es una cuestión del hincha, ¿no? Esta cuestión de enamorarse con 2 o 3 palabras sin haber visto prácticamente nada de un equipo. Eh, pero no vendas espejito de colores. No vendas que traes la solución y la fórmula mágica para que Independiente vuelva a ser lo que fue, o en este caso San Lorenzo también. Eh, si te sabes menos que tu rival, listo. Bueno, no declares que salimos a buscar en todas las canchas y demás, porque después no lo demostrás, no lo podés sustentar con los hechos. hay algo que me parece que, por lo menos en el partido de ayer, tanto de Independiente en Rosario o el de San Lorenzo en el Monumental, la gran diferencia que hubo, más allá de que San Lorenzo jugó con uno menos desde los 30 por una patada descalificadora de Reali, este fin de semana tuvimos algunas patadas de rojas directas y algunas que se las comieron, caso del de Ayrton Costa que ni FAO cobraron. Eh, Me parece a mí que por lo menos San Lorenzo tiene, o se ve que desde la llegada de Gustavo Álvarez, tiene con qué o intenta hacer algo distinto. Ayer en la cancha de River terminó perdiendo, porque a veces el fútbol es así, y Juanfer tiró un centro, la pelota se metió en el ángulo, y en los penales la pelota no quiso entrar, porque el último penal mismo de Beltrán, la taja, pega en el palo, pasa por la línea y la pelota no entra porque no quiere entrar.
pero me parece que desde la propuesta, obviamente San Lorenzo en la cancha de River no iba a ir a proponer palo por palo, pero por lo menos tiene una idea y vos ves a los jugadores comprometidos. Romani ayer jugó un partidazo jugó en el Monumental y estuvo a nada San Lorenzo de dar el golpe contra River. Y aprovecho por eso para saltar de un club al otro. Me parece a mí que Independiente, no lo que vos decías, el técnico dice vamos a proponer, vamos a querer salir, tenemos que salir campeones, y después va a jugar de visitante y se mete atrás. Contra Boca exactamente igual. Arranca ganando, hace el gol y se mete atrás. ¿Por qué no propone? Porque además vos tienes jugadores como para salir a atacar. Si vos me decís, bueno, tenés doble competencia, bueno, vas rotando, pero hoy por hoy el chileno es un buen refuerzo. No sé si será, no sé si la romperá toda, pero aporta desde su llegada, bueno, alguna asistencia, algún gol. Ábalos es el goleador del campeonato, Abaldo está rindiendo. Y terminás jugando con ellos metidos atrás y que salgan de contra a jugar los tres 50 metros con el campo abierto. Me parece que desde ese lado, Independiente, sobre todo el técnico, ¿no? Mucho de lo que dice o intenta hacer después no lo es. Y para peor terminó haciendo la defensa, que era una de las mejores cosas que tenía Independiente. Hoy los Mónaco Valdés es una dupla buena, pero no es de las mejores como hubo un tiempo atrás. ¿Puedo aportar algo No, para defender un poquito sí. Independiente? En este caso, vos decís lo de meter un gol y repregarse y no proponer y ciertos clubes. Por ejemplo, quiero pasar el partido de Boca con Huracán. Para mí los primeros 20 minutos de Huracán fueron buenísimos. Más allá de que el gol de Huracán viene de un error de Boca, Huracán presionó los primeros 20 minutos, presionó por todos lados, le sacó la pelota a todos los jugadores de Boca, no generó chances claras porque no llegó, pero se entendía que Huracán tenía una forma de jugar. Después se tiró atrás y era defiende Dios y vemos qué pasa. Y bueno, y tuvo la suerte de que después apareció la largue, 2 penales, terminó como terminó con las 2 rojas. Y bueno, creo que no es solo Independiente hoy en día en el fútbol argentino que mete un gol y se tira atrás, porque es exactamente lo mismo con San Lorenzo ayer. San Lorenzo ya estaba atrás, metió un gol y ya olvídate, ya no salió más de eso. Entonces, no, Pero es entendible en ese caso, Nahuel, porque eran 10 contra 11. Obviamente. Después también tenemos que hablar pero en de el lo que 11 vos contra decís de 11 River. también se habían tirado atrás, Juan, era lo mismo. Sí, pero no pretendas que San Lorenzo lo vaya a jugar de igual a igual. No, no digo que le jueguen de Es, igual a igual, ¿eh? No hablo de eso, porque Huracán estaba igual a igual también, ¿entendés? Independiente estaba igual a igual. Hura- Huracán salió a presionar a Boca los primeros, ni siquiera te digo 20, los primeros 10 minutos hizo el gol. Y una vez que Perdón, hizo el gol, para. Creo que hay una diferencia. Una cosa es lo que puede llegar a ser Independiente o lo que puede llegar a ser San Lorenzo, que quizás el rival crece porque vos te metiste atrás, y otra cosa es quizás lo que pasó con Huracán ayer, que Boca le empezó a cojotear el rancho y o se metía atrás o no se metía atrás. Si dejaba También 2 metros más de hueco, le el clavaba el contexto te gol. empuja a eso, claro. También el contexto te empuja a a eso, ver, pero el bueno. primer tiempo, Boca, ya vamos a llegar en un momento y vamos a tener para hablar con Pascu bastante, pero el primer tiempo de Boca fue muy bueno. Tendría que haber ganado No, 3-1, el primer pero tiempo fue buenísimo. tenés un Galíndez que por algo es el arquero de la selección de Ecuador, que es una selección importante en Sudamérica, que va al Mundial, que va a ser arquero titular y capitán. Tuvo el primer tiempo de su vida. La pelota del tiro de esquina que el tipo saca pasado con la mano para atrás y pega en el travesaño es increíble. Y después tuvo dos o tres atajadas más muy buenas, que bueno, por esas cosas del fútbol, Boca no se pone en ventaja. Pero me parece que San Lorenzo, por lo menos, o metiéndose atrás, siempre te daba la impresión de que podías llegar a generarle peligro a River. Independiente en el segundo tiempo casi no lo atacó a Central. San Lorenzo con sus limitaciones y con uno menos, por lo menos quería proponer algo diferente. Huracán tampoco, en la Bombonera hizo el gol y se vino atrás. Después, por esas casualidades, le vinieron los dos penales y bueno, el partido se terminó. Por eso te digo también que es entenderse también en qué momento está cada uno, ¿no? San Lorenzo hoy está en una situación de juega con muchos chicos, está mal económicamente, su plantel es pobre realmente eh, para lo que es San Lorenzo, ¿no? Entonces ir a la cancha de River, al Monumental, bueno, se entiende que es menos que River,
por eso propone el partido que propone. Lo mismo Huracán, que termina entrando con lo justo, porque se le dio ese empate en la última fecha, porque si no también peligraba su clasificación, y va a la Bombonera, entonces, bueno, consigue el gol, consigue la ventaja y se resguarda atrás. Ahora, eh, si vos te sabés menos que el rival y decidís defenderte, no salir a atacar en todo momento, es entendible. Lo que no tiene mucho sentido es, si vos estás mostrando una mejor cara que tu rival y te pones en ventaja, en vez de cuidarte con la pelota, sacarle la pelota al rival justamente para que no te genere peligro, intentar generarlo vos, no se entiende cómo es que regalás la posesión, dejas que te ataquen, intentás salir de contra, cuando no fue tu plan inicial. Eso es lo que genera cierta bronca. Porque vos decís, ok, estamos en un partido parejo, todo lo que vos quieras, jugás de visitante, bárbaro, bueno. eh, pero si estás jugando un buen partido, tu rival ataca, vos también, y los dos se están lastimando, entiendo que ajustes alguna pieza en defensa. No que pongas al equipo a defender para después salir de contra y ver qué hacemos. Porque también eh, recuperaba poco la pelota Independiente y no salía de contra. Y generó una sola situación, estando 1-1 incluso, generó una sola situación que fue esta jugada de Malcorra que termina desperdiciando. Después, nunca más pisó el área de central. Entonces, si vos te sabes menos que tu rival, bueno, armás el partido en base a intentás ponerte en ventaja o resguardarte más aquellos equipos, por ejemplo, como Huracán, que no tiene esa doble competencia y sabe que Boca sí, que llega con algunos jugadores tocados desde lo físico. Eh, entonces, no está mal, no lo veo mal de parte de Huracán, por ejemplo, de resguardarse e intentar salir de contra. Hizo el 1-0 para ponerse en ventaja y se mantuvo. Y hasta el cierre casi del partido no se lo empataron. Se lo empataron en una jugada muy fortuita porque Boca lo buscó por todos lados. Galíndez respondió excelente, pero la verdad que el gol del empate termina siendo fortuna. Y bueno, después se encuentra con esos dos penales que la verdad que lo de Di Lolo es increíble porque viene a hacer ese primer penal para que se ponga en ventaja de vuelta Huracán y el penal que comete después es eh, ni nosotros en el campito, es realmente amateur el penal que hace. Y ya después de ahí, bueno, todo lo que sucedió, ¿no? La no roja de Ayrton Costa, que ni siquiera fue falta, lo habías marcado bien vos, Juan, eh, y las dos rojas que se termina llevando el Globo, que ahora tiene dos jugadores menos con los que va a poder contar para los cuartos de final. Sí, uno por lo menos es suplente, que es la Perla Ramírez, que fue la roja más La roja patada de de la la, historia del fútbol la patada de argentino. la Perla Ramírez Fue, lo pudo haber roto todo, sí, todo, sí, Sí, hoy, sí. hoy podría estar en el hospital el jugador de Boca. Ahí que justo aprovechamos y están viendo en pantalla las estadísticas del partido de Boca Huracán, que realmente fue un milagro que Huracán pase este partido porque pateó 4 veces al arco y fueron 2 tiros de penal y el gol. O sea, los 3 goles fueron. Ni recuerdo cuál es el cuarto tiro de arco. El cuarto me parece que es el de Kalinger que cuando Boca ya estaba 11 contra 9 Ah, es verdad. De mitad de pateó cancha. de Sí, 40 metros porque ya estaba todo acalambrado y no podía correr. es Esa creo que verdad. fue la última. Sí, 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 Desde exactamente. de un Huracán que, bueno, si vos me preguntás a mí y probablemente quién no quería pasar, pero jugando así, Huracán contra Argentino Junior, yo creo que el favorito es Argentino Junior, porque Huracán no mostró ninguna cara que vos digas, bueno, es un equipo que puede dar pelea, porque antes o los partidos anteriores, Jordi Caicedo por lo menos estaba cerca. eh, la verdad, no le vi ninguna cualidad. Me parece un buen delantero, pero el otro día en Boca contra Boca no lo vi nada. Lo mismo Cortés por la banda izquierda, me parece que no aportó nada, por algo lo sacó Martínez. Y creo que los mejores terminaron siendo el doble 5 con el Colo Gil, Blondel que juega de 8. Por eso desde ese lado me parece que Huracán se llevó un gran premio para
bueno, para seguir en carrera, pero bueno, habrá que ver cuánto le puede durar jugando de esta manera. Porque Galíndez, como atajó el sábado, no puede atajar otra vez en su vida, porque fue espectacular lo que hizo el arquero. Un paréntesis antes de que sigan analizando el partido. Con respecto a lo del favoritismo de Huracán o de Argentinos Juniors en este caso, no sé, porque si se defendió tan bien contra Boca en una cancha más chica todavía como es la de Argentinos Juniors, porque sabemos que es más angosta y más corta, no sé si no darle El tema también otra Nahue, chance a Huracán. Digo, qué sé yo. el tema Nahue, y le doy el pie a Pascu que me está mirando y ya lo veo que tiene ganas de hablar un poquito de los de azul y amarillo. Eh, el tema es que Huracán no se defendió bien. Porque Boca en el primer tiempo le podría haber hecho 3, 4 goles tranquilamente. Y no se los hizo porque el arquero estuvo fenomenal. No sé cuántas veces va a atajar así Galíndez. Y ahí te doy paso, Pascu. Continúa. Voy a tomar algo que hablamos hace algunas semanas después del Superclásico, nosotros dos. Eh, Al margen de que Boca jugó un muy buen primer tiempo y el segundo tiempo mermó, yo creo que le faltó lo que hablamos en el Superclásico, le faltó oficio. Le faltó oficio para eh, dar ese pasito extra y terminar haciéndole un gol para que quizás Huracán entrara un poquito más en el juego de Boca y haber conseguido más tempranamente alguna amarilla más, alguna roja más. A la defensa le faltó, particularmente a Di Lolo, el oficio de eh, no manejar el contexto de partido, haber hecho los dos penales boludo, porque son los dos. Eh, y, y ahora nos complicamos el semestre y quizás el año con perder 3 partidos, los dos de Libertadores y porque Boca ya estaba, Boca siempre tiene que ser candidato, Boca siempre el clásico está obligado a ganar, más que nunca porque seguimos estirando la racha sin ganar títulos. Era, es un equipo, espero por favor, que tenía con qué poder salir campeón y ahora con los 2 partidos de Libertadores y no tenemos un título. Eh, un empate en los 2 de Libertadores que nos quedan va a complicar muchísimo las cosas. Eh, pero particularmente en el partido de ayer, no sé qué pasó de cara al segundo tiempo. No sé si las piernas no respondían, si los jugadores estaban menos convencidos, pero Boca no pudo seguir replicando lo del primer tiempo, que ya, o sea, es una tarea muy importante porque la pelota no entra, pero si seguís probando, 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 en algún momento entra. eh, y los jugadores algo cambió en la manera de encarar anímicamente el partido que no lo dejó. No sé vos, Juan, qué opinás, eh, pero todo el segundo tiempo fue como un Boca más apático. Vamos a empezar desde lo que decíamos hoy. Me pareció que el primer tiempo fue bueno, más allá de que se fue perdiendo, porque hizo figura el arquero. Hay un gran problema con Merentiel, que no puede errar tantos goles como erra. Porque además los volantes, Ascasíbar llega al área más, pero Milton Delgado no tiene gol. Aranda recién no le podés pedir que se ponga el equipo al hombro, como lo hizo en el alargue, que también haga goles. Paredes hace un gol cada tanto, o de penal, o pateando de afuera, pero no es lo que él tiene que hacer los goles. A mí me preocupa los delanteros, la cantidad de malas definiciones que tienen tanto Merentiel y Milton Jiménez el otro día, porque Vareiro, bueno, se lesionó, hoy salió que está desgarrado y ya no va a jugar contra Cruzeiro y tampoco creo contra Universidad Católica. Sí me preocupa esto de que pueda haber generado ilusión en el hincha, porque los últimos partidos, la racha invicta que se cortó con Cruzeiro, el equipo había levantado, mostraba buen juego, pero cuando se tuvo que poner los pantalones para jugar los partidos en serio, fue a Brasil, la pasó mal, no porque le generaran muchas situaciones de gol ni nada por el estilo, sino porque dejó de jugar. Y cuando Boca deja de jugar y se pone a pelear, como viene pasando en los últimos partidos, el equipo cae, su nivel baja un montón. Después fue a Barcelona, donde habían ganado los otros dos equipos y Boca perdió. Entonces te obliga ahora a ir a ganarle a Cruzeiro, sí o sí. Para mí no hay otro resultado. Por más que el empate contra Cruzeiro y la victoria en la última contra Universidad Católica te mete igual. Yo creo que Boca va a tener que revisar mucho en este mercado de pases, buscar un arquero, porque lamentablemente Bray
siempre es la esperanza o la promesa y nunca es un partido que Bray te salva. La verdad es que no te salva. Y creo No, que todavía no tuvo un partido consagratorio. no, salvo el de Gimnasia con la Copa Argentina donde atajó los penales. Que ataja No, 4 No, penales no, no, no. seguidos. Pero eso Pero es no, algo que no no. llevó a nada, digamos. O sea, Pero es una llave de Copa Libertadores, no es un partido consagratorio. no, de Copa no, de Argentina ni Copa siquiera. Argentina, ni siquiera. De Copa Argentina, Argentina, qué Por eso. boludo. Estoy re quemado hoy. Eh, Pero por eso, es una llave de Copa Argentina. Ni siquiera es, che, mirá, por eso. estábamos colgados de travesaño, llegamos a los penales en una semi de Libertadores y este tipo nos metió en la final. No, Claro. por eso. O sea, me parece que desde ese lado va a tener que buscar un arquero. Lamentablemente en este partido, Di Lolo hace 2 penales insólitos cuando venía siendo uno de los mejores de los últimos tiempos. Delgado jugó mal en Ecuador, regaló el primer gol el otro día porque vos de espalda no podés. Bray no se la tiene que dar. Y una vez que se la da, se ve claro cómo le marca que se la juega Di Lolo y Delgado quiere gambetear en un lugar donde no tiene que gambetear. Entonces ahí vos ya tenés la columna vertebral, el arquero mal, el 2 se equivoca, el acompañante del 5 en este caso, con errores insólitos, y los 9 que no hacen goles. Entonces, la eliminación termina siendo injusta para mí, ¿no? Desde el juego, porque Boca siempre fue más que Huracán, pero si vos no hacés los goles, Huracán los terminó haciendo. Llegó 3 veces, hizo 3 goles, y después también tenemos que hablar de, no sé si fue culpa de Úbeda, que para mí, me adelanto, no tiene que seguir después de los 2 partidos de Copa Libertadores. Para mí el ciclo de Úbeda se terminó, porque más allá de que haya ganado los 2 clásicos en los partidos importantes, se nota que el técnico no tiene el rodaje para ser el técnico de Boca. Y después lo que creo es que vos cuando te quedas 11 contra 9, no entiendo por qué no dio la indicación de que el equipo abra la cancha. Porque tiraron 3 o 4 centros, siendo más jugadores que terminó ganando Boca de arriba. De ahí viene el gol de Ángel Romero, pero también ganó Di Lolo. Hubo muchas jugadas donde que se querían meter por el medio, o una gambeta de Aranda, o un pase filtrado de Paredes. Yo lo que no entiendo es por qué o los jugadores o el técnico no tiene la viveza de decir, abran la cancha. Y si la abrían era solo por el lado del blanco, porque Weigand jugó un primer tiempo de los peores que me acuerdo de un jugador. Me parece que es un ciclo terminado, ¿no? Bueno, pero Pero destacar bueno, lo de Weigand de jugar mal. O sea, siempre el peor partido de Weigand bueno, es está el que bien. viene. Era, Entonces no es mucho. era, No es era mucha ciencia. suplente de un sudafricano en Estados Unidos, o sea, ¿qué Claro, podemos pretender que claro. venga? Pero bueno, lo ponen a Braida, que para mí estuvo bien intentar poner a Braida de 4 antes que Barinaga, porque también me parece que no le Fue, da para jugar en Boca. ahí fue crear una oportunidad, pero mirá lo que Pero no estamos abrieron la llegando. cancha. Pero No, por eso, pará, un tipo que era volante por izquierda, que empezó a jugar de 3, porque en San Lorenzo se acostumbró de carrilero, lo probá de 4, es tipo, che, amigo, tenés que estar haciendo las cosas muy mal para llegar a esta situación. Hablando de Weigand. Y ojo, pará, con muy Eh, poco cumplió Braida, porque era cumplir, ni siquiera te estamos pidiendo que sea sí, era. Cafú. eh, Agarró hizo- la pelota, dio un par de eh, pases para atrás, tiró 2 buenos centros. Es nada, le pedís lo básico a un lateral. a Braida el 5 puntos me deja contento, para que te des una Exactamente, idea. exactamente. es Vale. que, No puedes pedir mucho más que eso. es que ahí está el problema. O sea, con un jugador regular que juega cuando entra, sí, vos le destacás el tipo a todas, que se nota que siente el club, que va, que se tira, que traba, todo lo que vos quieras, pero termina siendo poco. Para ganar la Copa Libertadores vos necesitas un arquero que te salve cuando te llegan una vez, te salve. Bray no es el caso. Marchesín tampoco lo era, no es para solo caerle a Bray. Ninguno de los dos, cuando tuvo la oportunidad, respondió. Di Lolo el otro día comete 2 penales que creo que no comete, como decía Cufa, no hacemos nosotros ni en el partido con nuestros amigos. El doble 5 se equivoca en la salida y los 9 no hacen goles. Y bueno, vos ya te estás dando cuenta que el equipo es un buen plantel para ganar partiditos, pero no es un buen plantel para ganar la Copa Libertadores. Bueno, Bueno, Entonces, algo ahí en que el chat dijeron yo, algo clave, un toque te interrumpo, Fede. Dice que de 120 minutos Boca estuvo arriba 0 minutos. O sea, es literalmente eso. Empatando 10, más o menos. Claro, porque fue entre no, que arrancó el alargue 3 minutos y el gol a los 4 de
Es que le hicieron el gol a los 5 minutos del primer tiempo y a los 4 minutos de la larga. O sea, no Claro. te pueden hacer 2 goles cuando arrancan. O sea, es de un equipo de verdes. Sí, sí, Por sí. eso digo, ahí el problema está en el plantel. Es En la, más, ca- después salieron. en la cabeza también de los jugadores, que es algo que también sucede en River. Importante porque, si vamos a lo específico, River estuvo ganando el partido en un penal, en el primer penal que mete Quintero, y después cuando lo mete Freitas en el final. O sea, eso fue el momento en el que River estuvo arriba en el marcador. O sea, Es en que por eso 120 digo minutos. que para mí es lamentablemente, aunque en los últimos partidos había levantado, para mí es sin duda fin de ciclo de Uber. Porque no es Bueno, un técnico a la altura de Boca, no. pero por eso tiene que nosotros habíamos empezado a ganar partidos, habíamos empezado a generar una racha en el ámbito local, donde prácticamente todos los equipos son un desastre comparado a lo que puede ser la competencia internacional. ¿Qué iba a pasar cuando Boca se enfrentara con equipos un poco más pesados? Y a lo pesados, estamos hablando de Cruzeiro, Barcelona y U Católica. O sea, esto es el piso de la Copa Libertadores o del Ni piso del siquiera, claro. promedio. No son equipos que nosotros creemos. Cruzeiro se puede meter en cuarto de final, tal vez, pero no, Sí, no lo pero, veo peleando. o sea, no estoy pudiendo con esto. Lo que me va a tocar en octavos es más difícil que esto. No puedo con esto, menos en octavos. Y porque ¿qué va a pasar si no? Porque si no vamos a ir a jugar todo partido, los van a volver a ganar y vamos Boca, Úbeda otra vez arriba y si sigue Úbeda cuando juguemos los octavos, nos volvemos en primera vuelta, listo. Quiero. No sé, con lo del tema de Úbeda no tengo ni idea qué haría yo, porque otra vez es desarmar la cabeza de un equipo, de salir desesperado a buscar jugadores. Además, ¿a quién vas a traer? Porque sabemos el criterio de esta dirigencia para elegir técnicos. El tema es eh, este. y a quién vas a traer. Yo tengo uno que a mí me gustaría para ser técnico de Boca, pero no lo veo. Porque, es más de una vez se ofreció para ser el técnico. Eh, No el, sé te- el cómo. te- el te- El Turco el Mohamed. tema es ese. Yo creo que a mí me gustaría que el Turco Mohamed sea el técnico de Boca, sí. Un Bueno, tipo ganador. ese es un técnico que cumple con ciertos criterios de lo que le gusta a la dirigencia. Pero por eso no es una cuestión de lo que tendría que traer Boca, es Yo creo que. lo que No, se no, le. yo creo que ni siquiera los cumple, porque no lo veo ni a Chelo Delgado ni a Riquelme pudiendo hablar con el Turco Mohamed como. Yo no digo que Riquelme arme el equipo, esas boludeces no, porque no creo que sea así. Ahora, si Riquelme te trae a tal jugador y vos sabés que lo tenés que, o por lo menos tenés que tenerlo como para dentro del once titular. Sí, un poquito mimado. Ya, o sea, si fuesen dos, tres los casos, bueno, pero es un caso por semestre, más o menos. Convengamos Eh, hoy que y traer como un te. técnico ya es ser más que Úbeda igual, porque recordemos que Úbeda es ayudante de campo. O sea, no nos hagamos No, no, ojo, los ojo. ciegos en esas situaciones. Porque si el Turco Mohamed no lo veo como técnico, hoy puede ser cualquiera el técnico de Boca, porque el técnico de Boca hoy es un ayudante de campo. Entonces, Ojo. Está bien en ese sentido, pero por eso te digo, no es lo que a nosotros nos parezca que Boca necesita, es a lo que se le va a ocurrir a Riquelme que tenga ganas de traer como técnico. Sí, es que ni siquiera, porque para nosotros, o por lo menos bueno, para mí, creo que Boca necesita un técnico. Mirá Pero lo que pasó cuando, mirá lo que pasó cuando trajimos a Almirón. Nosotros veníamos de Bataglia, el negro, y bueno, Errón. Y cuando trajimos un técnico que más o menos sabía, que jugó una final de Copa Libertadores, acomodó un poquito las cosas de manera espantosa, pero llegamos a una final. Y nos estamos perdiendo de todo ese tipo de oportunidades porque el manejo del club es un libertinaje. con muy poco además llegó Boca a esa final, porque sí, en esa copa, si bien pasó toda la serie por penales y ya lo sabemos lo que pasó, en varios partidos Boca aún así fue superior que el rival con muy poco. Por ejemplo, la ida con no, el partido en la Bombonera con Nacional y con Racing fue más. Con Palmeiras fue parejo, salvo la vuelta, que allá con Boca, o sea, es más, me parece que fue mejor contra Racing y Palmeiras que contra Nacional en esa copa Mm. en general. Pero más allá de eso, yo creo que para nosotros por ahí creemos que puede necesitar un técnico o alguien que por lo menos
cuando haga un cambio te sorprenda de algún lado, porque ahora vos sabés que Boca juega 4-4-2 o 4-3-1-2, depende de dónde juega Aranda. Ahora se lesionó Vareiro, sabés que entra Milton Jiménez. No rompe nunca con los Sí, esquemas. sabés Mientras Ceballos sabés entra que por la izquierda, nunca lo van a poner por la derecha. No sé, si entra un mediocampista es Belmonte o Herrera. ¿me entendés? El otro día Eh, terminó jugando con Ángel Romero, Jiménez y Merentiel, porque eran 11 contra 9 y porque Boca tenía que salir a ganar. Y iba perdiendo 3-1. Si no, estoy seguro que Merentiel hubiese salido antes. Además Por eso me parece que. el contexto ayudaba, porque Huracán agarraba la pelota y la revoleaba a tres cuartos donde estaba parado Bray, entonces, y no había nadie. Entonces, ahí podés jugar un ¿Entendés? poquito con tener 14 delanteros. Pero Ahora, me parece. hay Dale. un dato que a mí me sorprende mucho, que no sé cómo no prendió alarmas en absolutamente todo el mundo Boca, que es lo mucho que le cuesta ser local en estos partidos importantes. Porque las últimas 4 eliminaciones de Boca fueron en condición de local. Las 4 definiciones que ha tenido de local las ha perdido. Ahora con Huracán. Ha quedado fuera de los 2 torneos pasados frente a Racing y frente a Independiente siendo local en la Bombonera. Y no pudo pasar la fase 2 de la Libertadores frente a Alianza Lima definiendo la vuelta de local. Entonces, ¿qué pasó con ese mito de el jugador número 12 que la hinchada gana los partidos? Eh, en los últimos torneos, por lo menos, se vino abajo. No puede Yo ser voy, que no pese la localía, no haga pesar la localía. voy a tomar ese y dato sí, que decís. Dame un cachito, Pascu, y ya te dejo. Voy a tomar ese dato que decís para decir algo, me parece un poquito más polémico. Me parece que hoy por hoy ninguna cancha del fútbol argentino, ni la Bombonera, ni el Monumental, ni el Libertadores de América, ni el Cilindro, ni uno en La Plata, ni el Gigante de Arroyito ganan partidos. Eh, Me parece que, vos fijate, lo vemos ahora, en los octavos de final pasaron más visitantes que locales. En todas las canchas se terminaron puteando a todos los jugadores porque eh, a Boca le cantaban movete, dejá de joder. A River los estaban puteando antes del gol de Juanfer. Juanfer se la agarró con la Lo de tribuna. ayer de River no lo vi nunca en la vida. En 20 años que yo viendo fútbol no lo vi nunca. ¿Entendés? Para mí, primero parto desde ese lado de una opinión mía, ¿no? Que hoy por hoy ninguna cancha gana partidos, ya no ganan más, creo yo. Y después hay ciertas eliminaciones que te hacen más ruido que otras. Obviamente la peor es la de Alianza Lima, porque Boca no puede perder contra Alianza Lima de local. No hay, está bien que le ganó ese partido, pero por penales quedó fuera. Pero no puede quedar eliminado con Alianza Lima bajo ningún contexto. Después, contra Independiente y Racing son clásicos, son partidos parejos, los dos terminaron 1-0 y como fue, ganó con el gol de Angulo de Independiente o con el gol de Maravilla Racing, pudo haber terminado 1-0 para Boca también, porque fueron partidos parejos. En ninguno de los dos casos el rival fue extremadamente superior. En algún momento Boca fue superior en esos partidos, Independiente fue superior cuando hizo el gol Angulo, Racing, desde Maravilla Martínez, que no venía haciendo goles, hace el gol. El partido contra Huracán me parece un poco y un poco. Sigo pensando que Boca mereció ganar, pero bajo el merecimiento no. Hoy por hoy, si no tenés un equipo que, que te ilusione o que vos digas, bueno, este equipo sale a jugar de tal manera, es muy complicado. Si lo vemos ahora, la semana que viene, o ahora entre semana, Gimnasia, por dar un ejemplo, va a ir al Monumental. Y el favorito es River, pero no me sorprendería que Gimnasia le gane a River en el Monumental. Sea por penales, sea en el alargue. Lo mismo Racing yendo al Gigante. Yo no sé si Central va a ganarle tan fácil a Racing. Lo mismo con Unión contra Independiente Rivadavia. Me parece que hoy las localías dejan bastante que desear. Yo tengo una opinión muy clara en ese sentido con el tema, no solo de la localía, de que vos decías de que las canchas no ganan partido. Para mí no tiene que ver con el contexto de que las canchas no ganan partido. Para mí hoy el jugador de fútbol está muy desconectado de lo que significa jugar en el fútbol argentino, en este caso jugar en River, en Boca, en Independiente, en San Lorenzo, que no entienden lo que es la magnitud
de jugar en un club así tan grande. Porque, por ejemplo, ayer a los jugadores de River les quemaba la pelota. ¿Entendés? Entonces, ese era el problema. Porque el problema no es que River estaba perdiendo con San Lorenzo, porque es un clásico, te puede pasar que lo estás tirando el arco abajo a Gil y te mete un gol de cabeza justo y vos decís, bueno, qué mala suerte, se ganó por detalles. Ayer River no hizo la diferencia contra un equipo que tenía 10, que simplemente era jugar con un hombre más a buscar el espacio. De hecho, si vos te das cuenta, los jugadores se sacaban la pelota de encima, se la daban a Acuña o se la daban a Quintero, y Acuña y Quintero se pasaron la última media hora del partido haciéndose cambio de frente, porque no confiaban en los compañeros. Entonces, para mí no es que las canchas no van al partido, para mí los jugadores les está quemando la pelota porque tienen miedo de ser puteados en cualquier estadio. Porque la están ligando en todos los estadios. De hecho, ayer se cantó jugadores en la cancha de Vélez y en la cancha de River. Y Vélez venía a jugar bárbaro. O sea, venía de ser campeón hace un año y medio. Bueno, y clasificó en toda la fase de la Copa de la Liga. Y vos decís, ¿cómo cantan jugadores un plantel como Vélez? Sí, no, pará, porque con Boca me parece que quizás es algo un poco distinto. Sí creo que va en esta cuestión de dimensionar dónde están jugando, pero también es una cuestión de, creo que a River no le pasa tanto, River ha traído mejores jugadores, pero también es el desprestigio que se le ha dado al plantel de Boca de hoy por hoy a Boca llega cualquiera. Eh, se tiene que sentar un tipo como Di Lolo, que en otra época un jugador de su nivel, si bien jugadores de su nivel han rendido bien, tenemos buen recuerdo, pero hemos tenido jugadores, estábamos acostumbrados a jugadores que rendían mejor, entonces viene un tipo como Paredes, se sienta, tiene a Di Lolo al lado, tiene a Wenga, ve que son 4 de copa y juegan bien y la hinchada los quiere, entonces cualquier jugador después le da lo mismo, le da lo mismo rendir un poco peor o bueno, sí, la hinchada canta mi nombre porque están quemados ya. A O mí sea, igual creo que eso me re preocupa, Fede, porque estamos hablando, por ejemplo, vos en este caso nombraste a Di Lolo, que sí, que probablemente Di Lolo sea el mejor jugador de Boca, junto a Paredes del semestre, ponele un poco, porque a mí Paredes el semestre no me gustó. No es que no me gustó, para mí es mucho mejor Di Lolo que Paredes. En el semestre, ¿no? No en general. Pero vos decís, Di Lolo no sé si Di Lolo es un central para ser jerarquía en Boca. Con los centrales que ha tenido Boca en su historia, por yo eso, no sé por si Di eso, Lolo. nosotros en el último equipo serio que tuvimos, que fue con el mellizo, Di Lolo no le gana el nivel a Magallán, por ejemplo. Yo estoy confiado, y a Magallán lo vivíamos puteando. O Incluso sea, era Rojo un te buen diría que es titular. un caballo Rojo, ¿eh? Porque Rojo por lo menos vos decís, bueno, es un tipo que jugó en el Manchester United, jugó 3 mundiales, y vos decís, bueno, es Rojo, qué sé yo, es un central de Sí, bueno, nombre. pero Pero, a Rojo la pero, parto. A Rojo, si no fuera tan cabeza, sería un excelente central hasta hoy en pero día. Pero esa es la cuestión. ¿sabés también lo que pasa? Nosotros, sobre todo el argentino y con su club, es mucho de cuando ve que su jugador juega 2 o 3 partidos bien, enaltecerlo de una manera extraordinaria. Di Lolo decíamos, no, viene jugando bien, hace goles de cabeza, es impasable, sí, pero no es un jugador que te aporte a vos lo suficiente para ganar la Copa Libertadores. Paso un caso extremo a lo Mónaco. Lo Mónaco hace 2 campeonatos atrás, con Bacari, jugó un campeonato extraordinario. Probablemente haya sido el mejor 2 de los últimos tiempos en Argentina por la agarrabas, iba para adelante, ponía pases filtrados, que no estábamos acostumbrados a ver eso en un central, sobre todo acá. Pero ¿cuánto le duró? 15 partidos, 10 partidos. Ahora lo ves a lo Mónaco y lo puede decir Cufa, los últimos 3 partidos, el central de Independiente pide el cambio. Con ese tipo de jugadores, hoy por hoy, no podés tener, ningún plantel puede tener aspiraciones serias, no solo en el campeonato, porque el campeonato local nosotros sabemos que una vez que te metés entre los 8, jugás 2 o 3 mano a mano, podés ganar, saliste campeón. Pero para jugar cosas importantes en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, campeonatos donde la verdad vos tenés que dar la talla, hoy por hoy no ves jugadores que tengan ese nivel como para decir, bueno, me voy a ir a plantar a Brasil y voy a ir a ganar. Me voy a ir a plantar a, bueno, sí, Brasil, porque en otros lugares los equipos argentinos pueden ganar. Pero el mismo lo vemos con Lanús, fue a Mirasol y la pasó mal y perdió. Eh, Más allá de que Y le haya pará, ganado la Recopa Flamengo, ¿no? Pero bueno,
Generalmente no pasa que los equipos de acá vayan y se planten en ciertos lugares y consigan victorias o campeonatos importantes, sobre todo en la Libertadores, porque por algo desde que River se la ganó a Boca, ningún equipo argentino más la ganó. También igual hay que darle un poquito de responsabilidad a los jugadores en ese caso. Porque, por ejemplo, después de la No, no, lesión, pará, porque uno de los jugadores que vuelve, acá eh, Fede, uno de los jugadores que vuelve después de una larga lesión fue Galopo contra Boca en el Superclásico que pierde River ahora hasta hace unas semanas atrás. Que desde que entró ese día, Galopo jugó muy bien. Rindió, ponele. Fue un caso de regular que rindió de lo poco que se espera de Galopo hoy en día en River. Y vos decís, bueno, qué sé yo, está intentando levantar. Y vos después lo ves al tipo pateando el penal que pateó ayer, que no lo pateamos ninguno de los otros dos, ni con los ojos cerrados, en un fútbol 5 abajo de la autopista. Y vos decís, che, tienen que colaborar un poquito los jugadores con el contexto, porque si no es obvio que después Juanfer se enoja porque lo putea a la cancha. O sea, tiene completamente razón la cancha si te putea después de patear ese penal. O de soltar la pelota porque te quema. Entonces, también los futbolistas se tienen que hacer un poquito cargo de lo que hacen hoy en día en el fútbol argentino. bueno, pará, porque ahí hablaste, me diste justo pie en algo bastante interesante. Estás hablando de que, mira, de que jugó el Superclásico, Galopo jugó bien. El Superclásico fue hace 5 partidos. Sí, sí, 5 o 6 partidos. Eh, Menos, porque fue bueno, la fecha 14, jugaron la 14, la 15, la 16, bueno, la Pero después tenés 9 la Copa y ahora la Sudamericana, octava. sí. sí, sí, porque tenés la Copa Seis Sudamericana, partidos, En seis Brasil, partidos. en Brasil él jugó bien. Bueno, y es eso también, que, a ver, no es excesiva culpa del jugador por el contexto que tiene, eh, pero es que el jugador, para ser no ídolo, pero bien valorado, necesita hacer mucho menos. Hoy un jugador en Boca, Independiente, Racing, en River, eh, Vareiro, llegó a la mitad, sí, más o menos a la mitad del torneo, hizo 4 o 5 goles y es un querido por la hinchada porque le cambió totalmente la cara a Boca. Eh, Galopo juega Y 6 partidos bien y es tipo, che, qué bien que está jugando Galopo. El tema es quizás el formato del torneo, en donde en 3 4 partidos le podés cambiar la realidad de un equipo y no como en un torneo largo que vos necesitas hacer constante 15 fechas, 20 fechas, para realmente poder decir, che, este tipo se rompió el lomo de este torneo. No, y te digo una cosa más, en esta cuestión que vos marcás, de lo poco que tienen que hacer los jugadores, creo que tiene que ver con una cuestión de que todos los equipos grandes están mal, salvo Racing que ha tenido ahora un buen momento. Eh, el resto de los grandes estaba en un nivel bastante bajo. eh, bueno, Boca de hecho el año pasado se queda sin Copa Libertadores. River este año termina jugando Sudamericana. Independiente que no juega competencias. Eh, Creo que todo también tiene que ver y va de la mano un poco con lo que es el formato del torneo. Porque fíjate que, a ver, yo marco siempre lo mismo. Terminan entrando equipos como Barraca Central, Platense, Riestra, terminan jugando copas internacionales. Y cuando vos ves del otro lado, te vas a Brasil, los que juegan la Copa Libertadores son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Palmeiras, Flamengo. Podrás decirme el tema presupuestario y demás, todo lo que vos quieras. Pero si la Copa, que bien merecido se lo tiene igualmente Independiente Rivadavia en entrar, eh, después, ¿cómo no querés que los equipos argentinos no predominen en el plano internacional? Si siempre son distintos, siempre son porque uno tuvo una buena temporada. Entonces, los equipos fuertes de Argentina no se hacen fuertes en su torneo porque el formato tiene esta cuestión de que, bárbaro, hiciste una gran primera fase, te fuiste en octavo porque te hicieron un gol y se te metieron atrás. Entonces, los equipos argentinos no están en un momento regular, Es que, ¿sabés porque lo que pasa, Ufa, también? Vos lo ves, tomamos la Libertadores. Platense e Independiente Rivadavia el año pasado consiguen los dos títulos más importantes de su historia, a cada uno en su lugar. Van a jugar la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, no tanto porque fue la Copa Argentina lo último, entonces el plantel es muy parecido. Pero si vos comparás el equipo platense campeón al equipo que juega la Libertadores hoy, la mayoría de los jugadores son diferentes
Y más allá de que Platense está haciendo una Copa Libertadores extraordinaria, porque está casi clasificado a octavos de final, porque supo entender que su mano a mano era con Peñarol y le ganó un partido y le empató el otro, pero sabemos que es muy difícil una vez que pase a octavos de final que pueda predominar desde ese lado, porque es muy complicado. Cuando vino Corinthians a jugar la primera fecha acá, le ganó 2-0 y cómodo, muy cómodo le ganó. Flamengo fue a jugar a la cancha de Estudiantes, que Estudiantes es un equipo candidato, y le ganó, empató, perdón, pero empató un partido tranquilo. Independiente del Valle fue a jugar al Gigante de Arroyito, sufrió un poco, sí, sufrió, pero no perdió. Entonces estamos viendo equipos argentinos que, si vos lo comparás con la temporada pasada, ya hay diferentes equipos que jugaban la Copa el año pasado y este año no la juegan. Caso Racing, que no juega este año. San Lorenzo se mete a la Sudamericana, el año pasado no había jugado copas. Entonces, todos los torneos vas mechando, van cambiando dos, clasificando dos, que después, cuando tienen que jugar los partidos en serio, lo que hablábamos hace un rato, terminan lamentablemente perdiendo en instancias, octavo de final, cuarto de final, porque no tienen un plantel acorde a jugar este tipo de certámenes. Y lo pongo en Boca y River, que son los dos equipos que económicamente mejor están, y tampoco lo tienen. Porque Boca ahora se lesionó a Vareiro y va a tener que jugar Milton Jiménez contra Cruzeiro. Y yo creo que no es solución. River no tiene 9 suplentes. Driussi volvió de la lesión ayer y se nota que le falta ritmo. Y no tiene 9 suplentes porque Salas no es 9. Galopo volvió de la lesión, como hablábamos hace un rato. Se metió más o menos bien en el clásico y después lo tenés en un partido como ayer que va y patea un penal. Que si lo tengo en mi equipo, viéndolo de afuera te reís, porque si no podés patear un penal así en un partido que lo empatás en el último minuto y toda la cancha te está puteando. Creo que debe ser el No, peor penal pateado que vi en mi vida, sin exagerar, ¿eh? Porque nunca en mi vida vi un penal pateado abajo, despacio. Nunca. Pero más allá de eso, por eso te marcaba también lo del formato del torneo y demás. Boca y River son dos equipos que estuvieron siempre acostumbrados a salir campeones de algo, aunque sea en el año. Porque si no es una Copa Internacional, porque la Libertadores es difícil, eh, capaz te metes en una Sudamericana y la ganás, si no te llevas la Copa Argentina, si no te llevas uno de los dos torneos. Ahora, con este tipo de formato, tenés una mala noche y te quedaste afuera, como le ha pasado a Boca en este torneo y le ha pasado en los últimos, y como casi le sucede a River ayer, y por Y suerte que convengamos para que el conjunto todavía le puede millonario, pasar, porque todavía le quedan 2, 3 partidos arriba para llegar. ni hablar, Sí, sí, ni o sea, hablar. No está nada Pero ganado bueno, el partido del Eh, campeonato. o sea, esto que mencionás se puede pasar de acá a la final. Claro, River, mientras siga avanzando, siempre la chance va a existir. claro. por supuesto. Entonces, son dos equipos que son los más fuertes del país, que siempre estuvieron acostumbrados a salir campeones de algo. Entonces, cuando vos tenés este tipo de torneos, que no te digo que favorece, pero sí que nivela las cosas para aquellos equipos que hacen un torneo más o menos decente y demás, eh, a los equipos grandes tienen una mala noche, se quedan afuera, no salen campeones de nada, y por supuesto que el hincha va a estar descontento y en todo momento se la va a agarrar con los jugadores, con la dirigencia, con los técnicos. Entonces, todo eso termina pesando, ¿entendés? Y hace que los equipos después no peleen, no rindan, los jugadores hacen 2 o 3 buenos partidos y se ganan el cariño de la gente, pero que ¿sabes? es lo que hablábamos justamente. Antes, para vos ganarte el cariño de la gente, tenías que salir campeón. Hoy te sobra con hacer 3 o 4 buenos partidos que encaminen un poco las cosas. Porque le ha pasado incluso a Úbeda ahora, que era completamente cuestionado. Ganó 3 o 4 partidos y vamos todos arriba de la sifoneta, que el sifón, que estamos para ganar la Libertadores. Te quedaste afuera y ahora, chau Úbeda, se tiene que ir, basta de Román, basta de tal o cual jugador. Es que hay un dato Sobre todo la parte de basta de Ramán, por favor. no, hay un dato de este campeonato que es tremendo. Desde que se juega formato playoff,
Antes, recordemos que antes entraban 4, entonces era mucho más complicado meterse. Ahora se meten los 8 primeros. El único que fue primero y salió campeón fue Colón. Que salió campeón. Que anda a buscar a Colón donde está ahora. No, Ni lo hablar. peor, y ahí venía, ahí venía. Salió campeón, jugó a la Libertadores el año siguiente. Quiso tener un plantel más amplio, que obviamente, vas a pelear la Libertadores si querés Y dar venía, pelea. y venía de jugar una final de Sudamericana, recordemos, también, el año anterior Bueno, a salir campeón. dejó el campeonato de lado, empezó a perder. Esos puntos fueron los que empezaron a tirarlo para atrás en los promedios. Y una temporada después se terminó yendo al descenso. Y Colón Bueno, pero está en la B Nacional y no sabemos si va a volver. Mismo le pasó a Arsenal, le pasó a Quilmes hace un par de temporadas. pará, Ahí, porque en ese caso no encima, fueron campeones, pero Colón hoy está segundo, mirá, ahí lo tengo tengo la tabla. sí, bueno, pero es segundo muy reducido que después lo puede perder, es lo mismo. Sí, bueno, es lo Pero mismo, pero porque el formato es lo peor es exactamente que igual. yo te voy a aportar algo más que le agrega a la frutilla del postre. Porque ¿qué pasó? Colón sale campeón, quiere apostar, no le sale bien y se termina yendo el descenso. Porque éramos también pocos equipos. ¿Qué pasó ahora? Al tener más equipos, te proteges de que Barracas, vamos a poner a Barracas, porque la verdad que el ejemplo es Barracas. Eh, Le das la oportunidad a ese tipo de equipos de apostar un poco, que si llegan a salir campeones o si llegan a clasificar una copa, pueden apostar y que les vaya mal en el torneo local, porque siempre va a haber un fondo de 5 equipos que van a ser peores que lo del medio, que son los que tendrían que estar en la B. Exactamente. Le pasó incluso a Central Córdoba. Central Córdoba, que salió campeón de la Copa Argentina, lo quiso intentar, se quedó en fase de grupos, haciendo una muy buena fase de grupos, eh, pero ahí lo tenés ahora. Es un equipo más del montón, pero porque abajo tuvo a San Martín de San Juan, tenía Aldo Civi, que Aldo Civi pudo mantener la categoría. Entonces, tenés esos equipos recién ascendidos que no pueden formar buenos equipos, agarran medio el descarte también de lo que dejan los equipos de primera, los equipos que descienden, esos jugadores que se quieren mantener en la primera categoría. Y no llegan a ser equipos. Son clubes que agarran un rejunte y tiran 11 a la cancha. Entonces, le pasa ahora, por ejemplo, a Independiente. Bueno, Independiente Rivadavia es un caso aparte, ¿no? Porque ha hecho un excelente torneo. Pero tenés un Barracas, tenés un Riestra, que ahora Riestra peligra, pero sabemos que algo va a pasar No, y pero se ¿sabés va lo a que pasa, mantener. Pufa? Este campeonato vos ya más o menos sabés quién se va a descender. Estudiante de Río Cuarto va a descender por puntos, por promedio, digo, porque no gana partidos. Y el otro va a ser Aldo Civi, probablemente, porque son los dos que están ahí abajo y no le ganan a nadie. Y son equipos que Aldo Civi se mantuvo en primera, pero del equipo que se salvó en la última fecha del torneo pasado, muchos jugadores son diferentes. Y Estudiantes de Río Cuarto son todos jugadores. Caso, como decías vos, Rejunte, vino Guanchope Ávila a jugar y tantos otros. Desde el ponele que club, vino a Guanchope a jugar igual. bueno, desde el club mismo sacando un comunicado diciendo que hay jugadores que no sentían, que no daban lo máximo. O sea, ya desde ese lado, ¿cómo haces para pelear en un torneo? Que sería mucho más lógico de última, bueno, no sé, 29 fechas, todos contra todos. El último de ese torneo, si querés, bueno, se va allá y después, si querés jugar otro torneo más, porque te queda un par de fechas, jugá, no sé, una liguilla, tipo de torneos, una copa de primera, no sé, pongámosle el nombre que vos quieras. Pero termina Es siendo que, así. Quise o poner la sea, tabla a anual mí hace me un pasa. toque. Mira, Fe, quise poner la tabla anual hace un toque porque creo que es, acompañado de lo que dijo Pufa de los equipos, de la cantidad de equipos que no. Creo que este es el año que más parejo, o que en este momento del año, más equipos buenos o digamos de primera están dando la talla. Salvo el caso específico de Independiente Rivadavia Mendoza, que está acá arriba, o sea, sacado de la nada. El resto son todos equipos que uno se acostumbra a ver en primera, salvo No, los pero casos de Instituto y anda abajo a la Barracas. tabla. Claro, pero estos son todos equipos que No, sobran, a eso me refiero. ¿Entendés? Eso es lo está único bien, bueno de lo que lleva este año. A eso pero quiero ir. vos fijate el torneo. Aldo Civi y Estudiantes de Río Cuarto, ¿cómo hacen para salvarse del descenso? No, es Tendrían imposible. que ser Es que, es que,
Es que ese es el tema, es lo que yo te estaba diciendo antes. Son los equipos rellenos para que todos los que tendrán que estar peleando el descenso estén tranquilos. De hecho, Newell's no juega contra los últimos dos. Y Newell's estaba al Mirá, horno. si fuese un torneo serio, desde Sarmiento para abajo, todos tendrían que ser de la B Es Nacional. lo que digo, por eso. Es que Ponele que acá se a mí, salvan por ejemplo, Atlético Tucumán y Central Córdoba, ponele. Perdón, Atlético Tucumán y Newell's, o Newell's y Central Córdoba, que vienen de salir campeón, ponele. Y los cambiamos por acá por Instituto Barracas, que están acá. Y ahí sería ponerle una primera muy buena. El resto, el 20 para abajo, sobran todos. Porque Newell's está. Hoy Newell's es menos que cualquiera. O sea, lo estamos dando como equipo histórico nomás. Porque Newell's merece estar más abajo que Colón en este momento. es que No. a mí hay algo que me pasa, por ejemplo, que yo sigo bastante la Liga Nacional de Básquet, la liga de acá, y tiene un torneo precario, pero que el modelo está muy bueno, que es básicamente un torneo de una tabla de 19 equipos, los primeros 4 clasifican a cuartos, y del quinto al 12 creo que es, sí, del quinto al 12 clasifican a octavos. Los pelean en un estilo playoff y pasan y pasan a jugar cuartos. Los últimos 2 juegan un playout contra los que ascienden de segunda división. Pero ¿sabés qué pasa? Creo que le estamos regalando demasiado prestigio. Si es el tipo de torneo que tiene la Liga MX, no me quiero regalar lo que tiene la Liga MX. No, pero ni siquiera, Fede, porque eh, y vamos a hacer siempre el espejismo con Brasil, porque la verdad que los únicos dos países hoy por hoy que compiten en el plano internacional son Argentina y Brasil. Vos te vas al Brasileirao y tenés a todos los equipos constantemente peleando por algo. Termina el año y hay solamente 5 equipos que se quedan con las manos vacías, pero que algunos Sí, festejan por- estadísticamente es más difícil no conseguir nada que conseguir algo, aunque eso es un descenso también. Pero es más eh, difícil. Exactamente, pero vos tenés 5 equipos donde 2 o 3 van a festejar porque se salvaron del descenso y mantuvieron la categoría, y 2 o 3 que se van a lamentar porque no entraron a copas internacionales. Pero después tenés de los 5 primeros que clasifican a Libertadores, los otros 5 o 6 siguientes La se meten a Sudamericana la sí. Sudamericana. El Hay Brasileirao, 4 mirá, equipos que en el deciden. Brasileirao me entra sin hacer zoom, boludo, imagínate. Mirá, mirá lo que es ese torneo. ¿Me Mientras entendés? viene a ser Hay, buenísima la frase hay del día. 4 o Entra 5 equipos. completo, si le quiero hacer zoom, no entran. Vos fíjate lo complicado que es que Corinthians está primero en su grupo de la Libertadores, cómodo, porque ya está clasificado y probablemente sea primero, y está a un punto del descenso. Santos con Neymar está a un punto del descenso. Domínguez se fue campeón de Estudiantes, está a un punto del descenso. Botafogo le gana el grupo fácil a Racing en la Sudamericana, está a un punto del descenso. Pero Obviamente, aparte, saquemos Palmeiras está, Flamengo que juega en otra liga, es como un super brasileirao. Pero el resto es parejísimo el torneo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. pero fíjate eso, Para mí porque vos tampoco es marcás. serio que haya 4 descensos igual, para mí es un montón. No, es un montón. Para mí Eso, es un montón. eso lo podemos discutir, no importa. Pero fíjate esto que marcás. Está a un punto del descenso, pero al mismo tiempo está a un punto de clasificarse a copas. ¿Me Y entendés? a 3 de la Fíjate Libertadores están. fíjate lo competitivo que es ese torneo. Donde todos están jugando por algo, constantemente. Ojo, Vos y agarrás es otro torneo. exactamente, y es agarrás- la misma premisa de. Para te dejo, Cufa. Se le cortó, me parece, Fede. Sí, lo perdí yo. Sí, ahí va. No, lo único que digo para que pueda seguir Cufa es que es la misma premisa que el torneo local, en donde busca que. El torneo local acá, que busca que todos jueguen por algo. Es la misma premisa, tenés exactamente lo mismo. Pero como los intereses de quienes manejan el fútbol acá están con equipos que no van a estar en la punta y que se pueden llegar a jugar un descenso, hacen este formato de agregar más equipos o de que sea más complicado para irse el descenso para que tengan rienda suelta para hacer lo que quiera, para vivir en primera, tranquilo, cobrando, obviamente. Exactamente, porque vos tenés al final de la temporada, vos ves la tabla y hubo 10 equipos que vos decís, ¿para qué están? Si no pelearon nada. Porque no les dio para meterse en copas, pero tampoco son lo suficientemente malos como para irse al descenso. Entonces, obviamente, viendo los dos torneos,
tanto la apertura como el clausura, vos podés decir, bueno, pero ojo, porque en el primero o en el segundo torneo terminó noveno o clasificó octavo así arañando un par de puntos y después no fueron nada. Pero eso termina casi que perjudicando a esos equipos que se mantuvieron regulares. ¿Vos sabés la bronca que debe tener el hincha hoy de Independiente Rivadavia? Que hizo un torneo bárbaro, que encima incluso se ganó su clasificación en la Copa Libertadores y decir, bueno, estoy tranquilo en la Libertadores, puedo jugármela a salir campeón de este torneo. Y se quedó afuera. La bronca que debe tener esa gente que Es hizo un que, torneo Bueno, bárbaro pero y en después la primera de después cambio lo le votan metieron al 2 goles y listo. presidente. Está bien, Cufa, pero después lo votan al presidente, que el presidente dice, me encanta el grandísimo torneo del fútbol argentino, que da variantes y este formato es increíble. Y yo realmente se los dije, y ustedes pueden dar fe de eso, yo les dije que que iba a perder con el Unión de Madelón. Y se te fue todo el semestre que hiciste increíble, porque yo realmente no sé si hubo alguna vez un equipo en esta Copa de la Liga que haya hecho 34 puntos. Es una barbaridad 34 puntos. Estamos hablando de que ganó casi 12 partidos. O sea, de 16. Eso es una barbaridad. no, pero a ver, es lo Entonces, que decía Cufa recién. Por ejemplo, Atlético Tucumán está hoy en la tabla de los promedios 25. No está, está bastante holgado en el descenso en relación al Civi, aunque bien distinto, pero está bastante holgado. Por promedios no se va a ir, por tabla anual no se va a ir, y probablemente no le dé para meterse, o tal vez se pueda meter octavo o séptimo en el próximo torneo. Pero los que son hinchas saben que no juegan por nada, saben porque juegan por el amor al club, por ir a ver a su equipo de local. eh, Terminó mejor de lo que había empezado con Falcioni, ganando en el Monumental, todo lo que vos quieras. Pero generalmente son equipos que no van a jugar por nada en todo el año. Porque en la Copa Argentina muy rara vez pelean ese tipo de equipos. Entonces termina siendo que jugás para cumplir, digamos. Porque no jugás ni para irte, ni jugás para aspirar a algo. Muy raras veces pasa como pasó con Platense, que se metió, fue campeón y después, eh, en este caso, no volvió a pelear. Entonces, lo mismo con Independiente de Rivadavia, que si querés es el caso más raro porque salió campeón y porque salió campeón de la Copa Argentina y porque empezó el torneo este y va primero en la tabla anual y ya probablemente sabe que el año que viene va a jugar alguna copa. No sé si va a aguantar a jugar la Libertadores, pero probablemente para Sudamericana le va a dar o va a estar ahí cerca peleando. Pero si no, son equipos que no en el año terminan no jugando por más que cumplir y lo comparamos con Brasil, que es el torneo que a nosotros nos gustaría tener. Y vos lo ves y decís, dale, Chapecoense sabés que va a descender, porque bueno, hoy está último, pero los demás pelean todos por algo. ahí en el chat ponen Platense fue campeón en el 2025 y está 22. Es que Platense fue campeón de la apertura del año pasado, que terminó en junio. Y al fin de año terminó 20, o sea, fue el peor de todos. O sea, fue el peor. Perdón, terminó 30, porque fue el último de no me acuerdo qué zona. Y fue el peor de los últimos. Entonces quedó al final. Entonces, por eso el formato no tiene nada que ver. Porque si bien todos sabemos que Platense mereció ganar el campeonato anterior, porque se limó en fila a River, Racing, San Lorenzo, no me acuerdo cómo había sido. Y puede salir campeón Es cualquiera. que, Sobre todo mira, estudiante que Nahuel, se metió por la ventana. Exactamente ahí como dicen en el chat en el clausura. Eh, entonces, no sirve que hoy esté 22 Platense porque ya estuvo 25 el año pasado, aún habiendo salido campeón. Entonces, pero es lo que dice el JPI y me parece interesante. Porque vos decís, este torneo le permite hacerlo a uno lo que se le cante. Y es verdad, en el Brasileirao, vos no podés decir, pongo suplente para jugar la Copa. Porque perdés un partido, se te escapan a 4 o 5 puntos y o no jugás Copa el año que viene o te pones a pelear el descenso. Y hay ciertos equipos que le pasó a Santos hace 2 temporadas. No estaba acostumbrado a coquetear con el descenso, peleó el descenso y se fue al descenso. No te dan una segunda chance acá. Y si no, bueno, veo, pruebo, pongo el equipo alternativo en el 11 como le pasó a Boca, si querés, en los últimos partidos, pongo 10 suplentes. Total, que gano, pierdo un pato, es lo mismo.
Sí, sí, lamentablemente la competencia en sí en el fútbol argentino no está fomentada. Porque lo pueden dibujar con este torneo, con apertura, clausura, que lo puede ganar cualquiera, bárbaro, todo lo que vos quieras. A fin de año, cuando ves la tabla, no, no hay evidencia de eso. Ahí en el chat están poniendo que los que clasificaron a octavos, de los 16, deberían ser la liga que deberíamos tener. Si pongo la tabla ahora, a ver, pueden ver. Que es lo que decíamos antes. Es la primera vez en muchos años que más o menos la tabla que corta en 20, digamos que hace el corte en el 20, es más o menos decente para una primera división de fútbol argentino, salvo un casos puntuales como el de Independiente Rivadavia, pero si vas a estar primero del fútbol argentino, no te vamos a decir nada. Y bueno, y acá Instituto y Barracas que se meten porque después el resto de abajo es un desastre. O sea, si miran del 21 para abajo, salvo ponerle Banfield o Newell's, pero que son clubes que están a la deriva hoy en día. Hoy el fútbol argentino son los 16 que clasificaron y un puñado más. Pero por eso te digo, tampoco sería raro que incluso estando Banfield y Newell's, que como decías vos, los ponemos ahí por equipos históricos, les dejamos un asterisco, ¿viste? Eh, También han hecho muy mal las cosas y están en el lugar donde están por lo que han hecho. Que tampoco sería descabellado que estén en la Primera Nacional hoy. Entonces, no me parece mal incluso que cortes acá en los 20 y los demás abajo. Sí, sobre todo pensando que en la B Nacional hay equipos realmente que vos decís que hacen en la B Nacional, viendo que la B Nacional hoy en día también es tierra de nadie. Porque si vamos también de vuelta a la B Nacional, equipos que vos decís podrían estar en primera son Colón, Godoy Cruz. Ya medio que Ferro pasó medio de largo, porque ya hace mucho que no está pudiendo. Pero equipos que vos decís cómo están a este punto, San Martín de San Juan, perdón, San Martín de Tucumán, digo. San Martín de San Juan que estuvo hace poco en primera y ahora está, mirá, en el fondo de la tabla. Entonces, todos esos equipos que hoy en día están llenando la primera, como Sarmiento, Estudiante de Río Cuarto, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Independiente Rivadavia, Barracas, Riestra. Pues es una lista de 10 clubes que sobran. Pero pasa, Nahue, que vos Entonces, viendo la tabla de la B Nacional, hay por lo menos 5 a 8 equipos de cada zona que tendrían que estar jugando o el Federal o la B Metropolitana, o la C. porque sí, o la C, porque son equipos que no son de esa categoría. Pero claro, como en el fútbol argentino sumamos equipos, sumamos 30 en la primera, 38 en la segunda. Bueno, entonces ya no termina siendo un torneo que en muchos casos no jugás para nada, porque hay equipos que no pueden pelear por el ascenso, tampoco pelean por el descenso, y pasa en todas las categorías. Y ni hablemos cuando hay equipos que se van al descenso y de repente aparece en las cosas en la AFA y anulan 2 descensos y te suben 4 de la categoría anterior, porque ya ha pasado. Sí, sí, la verdad que ni hablar. Pero bueno, lamentablemente hoy es el formato que tenemos. No queda mucho más por decir. Eh, Ojalá en algún momento volvamos a ver un fútbol argentino ordenado en cuanto a clubes. Porque si después en la selección aplaudimos todo, festejamos, pero eh, es una vez cada 2, 4 años con la Copa de América, con Mundial. Pero el fútbol argentino lo vemos fin de semana tras fin de semana y cada vez está peor. Tenemos malos arbitrajes, malos partidos, no hay ganas de sentarse a ver partidos, porque antes cualquier partido era atractivo, hoy tenés un Gimnasia de Mendoza Sarmiento que no le llama la atención a nadie. Entonces, cuando tenés un fútbol así de tan poco competitivo, tan poco vistoso, donde cualquiera puede hacer cualquier cosa y sale campeón, eh, es muy difícil, es muy feo para el futbolero, sobre todo, ver cómo se deteriora semestre tras semestre, año tras año. Es lamentable, la verdad. ahí leemos un poquito antes de pasar de tema, que vamos a hablar un poquito de la prelista que salió hoy de la selección argentina.
que dicen que está más interesante la Copa Proyección. Yo coincido en eso. La Copa Proyección, para los que miramos la reserva, es increíble como cualquiera le gana a cualquiera. Todos están a 3 puntos de distancia entre todos, salvo creo que un caso puntual que Vélez, que está arrasando por completo. Y después ahí dice que el que agarre la AFA después de Tapia tiene que hacer una reforma totalmente de fútbol. Es que ya creo que no sirve ni con eso. Creo que no salimos ni con una reforma completa. O sea, tenés que iniciar de cero. Porque no hay forma de sacarse de encima en el corto plazo tantos equipos en primera, tantos equipos en segunda y tantos equipos en la B Metro. Es imposible. Por encima está la B Metro y el Federal A, que son la misma categoría técnicamente, pero juegan distintos equipos. Entonces, es imposible solucionarlo si no tirás una bomba y lo reiniciás, Ahí pues. también preguntan cuántos equipos debería tener la primera división para nosotros y qué equipos pensamos que están. Para mí es simple, 20 equipos, todos contra todos, ida y vuelta, y los equipos que tienen que estar, hoy mismo Nahue mostraba recién la tabla. Creo que se ganan el derecho por ser históricos que no están dentro de los 20, Newell's y Banfield. No hay otros equipos que estén en primera o que deberían estar por lo menos en lo que yo pienso, ¿no? Después tenés Platense, que hace poco fue campeón, pero estuvo muchos años sin estar en la A. Un equipo histórico que se fue a la B y le costó años ascender. Lo mismo le pasa a Ferro. Ahí hace un rato hablaban de Atlanta. Son equipos históricos que se fueron a la B y no pudieron volver. Pero bueno, para mí, y creo que tiene que haber no un solo torneo, no apertura y clausura. 38 fechas, ida y vuelta. Los primeros 4 si querés a la Libertadores, el quinto al repechaje, del sexto al 11º la Sudamericana, los últimos, yo haría los últimos 2 a la B Nacional, tal vez el tercero que juegue un playoff con el tercero de la B Nacional, Una promoción, digamos, porque como fue toda la vida. En sí, en una los últimos promoción, 30 años. Ponele. pongámosle, Ahí y preguntan bueno, apertura o sea, o apertura y clausura o ida y vuelta a no, 38 no, fechas. A ver, no, lo 38 ideal fechas ida siempre y son las vuelta. 38 fechas porque eso te marca quién es el mejor del año. Ahí sí se hacen más fuertes los equipos grandes, aunque en los últimos años poner en las ligas las ha ganado Vélez, River, Boca, Racing. Entonces también es cierto que Perdón, los equipos grandes te hacen El año crecer un poco pasado hubiese más. salido campeón central. El año Y pasado hubiese ahí salido campeón central. hubiésemos dicho que bien campeón central, ¿no? Que después le dieron un título por escritorio Sí, porque a tenía que salir diferencia es que campeón Central central. no se enfrentó ni a la mitad de los equipos. Pero bueno, eso es otra discusión aparte, para pensando en una liga. Pero sí para, fue el mejor equipo del año, eso no cabe ninguna duda. primero, se me escucha bien, creo que recuperé señal, creo que recuperé todo. Eh, Dos cosas. Primero, apertura y clausura no, porque te obliga a tener esto que tenemos en pantalla, que no lo tiene nadie. Nadie tiene una tabla anual. Nadie. Nadie. Ni la Liga MX, que es un fútbol totalmente amateur, tiene una tabla anual. Entonces, listo, apertura y clausura no, hay que hacer de torneo largo. Y yo les hago una pregunta, porque es algo un comentario que yo he escuchado varias veces y que cuando me lo pregunta alguien, yo no sé muy bien qué responder, que es, vos ponés un torneo de 20 equipos y 16 como mínimo, yo me animaría a decir 18 son de Buenos Aires. ¿Cómo regulás Es eso? que esa también es otra de las discusiones, de las 1000 discusiones que tiene el fútbol argentino para afrontar, que es la de la federalización del fútbol. La federalización del fútbol, no digo que sea una payasada, porque está bueno que todo el país tenga fútbol y todo el país tenga presencia de fútbol. El tema es que vos no podés darle los medios necesarios a la federalización por la fuerza y tirar por la borda todo lo que significa la historia del fútbol argentino. Porque no te digo que la historia del fútbol argentino se basa en que los 20 equipos son de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, provincia y alrededores, y casos excepcionales como los de Rosario o por ahí, o los de Córdoba. Pero vos no podés, o sea, ponele un equipo histórico, Gimnasia de Jujuy en este caso. ¿Por qué lo vamos a darle la plaza a Gimnasia de Jujuy solo porque es de Jujuy? Si no se lo ganó estar en primera, no merece estar en primera. Por más de que ha hecho grandes campañas en la B Nacional, no se le dio. También es cierto que no se le da por el contexto, que es imposible ascender en la B Nacional, porque hay 40 equipos y vos haces un torneo histórico como el de San Martín de Tucumán y perdés un día una final y no ascendiste. Y todo el año no sirvió para nada.
Entonces, no tiene sentido. Ahí en el chat recién hablaban de Ferro que lo cagaron varias veces. Te puede pasar, Ferro hizo una gran temporada, no me acuerdo si fue en el 22, que llegó a playoff y estuvo en semifinales, y lo caga Quilmes. Y vos tenés un día que te cagan y que te puede pasar, porque hoy en el fútbol argentino te roba cualquiera. Sobre todo en la B Nacional, que cada vez está peor. Entonces, el formato de la Liga MX también dicen ahí en el chat. El formato de la Liga MX por lo menos se enfrentan todos entre todos y después tenés los playoffs. Entonces, ahí qué sé yo, por lo menos sí se enfrentan todos entre todos, cosa que acá no pasa. Bueno, nos- hablando un poco de esto, de lo que hablábamos y lo que nos decían. O sea, bueno, ahí dice Little Door que en la Liga MX no descendés. Suelen venderse las plazas. Parece más un equipo de NBA que vende plazas que otra cosa. Pero como decía vos, Nahuel, por lo menos jugás todos contra todos. El playoff, ¿sabés cómo es? A mí no me gusta, ¿no es? El formato de playoff, la verdad que no me gusta. Para eso está la Copa Argentina, para jugar un mano a mano. Bueno, en la Copa Argentina jugás 90 minutos, te fue mal, perdiste por penales, listo. Ese es el estilo de torneo Como de cualquier copa del Copa, mundo, básicamente. cualquiera. En cambio, lo que pasa hoy es, vos, en este caso, por ejemplo, hablemos de acá. Se dio que a Boca le salió el cruce contra Racing en el Interzonal. Pero si no, no jugás contra todos los grandes. River va a jugar contra Boca, pero no va a jugar contra Independiente, no va a jugar contra San Lorenzo. Lo mismo Independiente, juega contra River este año, no va a jugar. A mí me parece que así no podés decir, este es el mejor equipo del año. Porque me parece que no, ¿viste? Es como que vos digas, hoy por hoy, Independiente Rivadavia es el mejor de la temporada, pero no jugó contra tres de los grandes. Entonces, ¿es el mejor de la temporada? Sí, de hecho jugó No No contra sé. jugó 3 de contra los últimos tres. 4. Entonces eso No también es jugó, un- pero aparte de que no jugó con los tres grandes, tres de de los grandes, no jugó con Estudiantes, no jugó con Vélez, no jugó con equipos que son peligrosos en cualquier tipo de circunstancia. Entonces, a ver, si vamos a hacer 20 y quieren defender esta cuestión de, bueno, premiar un poco más a los equipos, no darle tanto a los equipos poderosos, sino que pueda haber una repartija ahí de equipos que pueden llegar a ganar su primer campeonato, cosas así. No lo veo mal tampoco la apertura y clausura. Eh, pero no esto que tenemos ahora, porque vuelvo a lo mismo, el primero hace un torneazo de la puta madre y pierde con el octavo y se queda sin premio. Y anda a ver si mantiene lo que hace, lo que hizo en la apertura, en el clausura, para terminar primero, para llevarse un título. Termina siendo una campaña increíble, un año bárbaro, pero lo cierra sin ningún título y por ahí una clasificación a alguna copa y nada más. Pero está bien ser campeón de un título por la tabla anual cuando jugaste contra 15, porque son 15 en tu zona y uno más 16 de 30 Sí, equipos. el clásico y No el puede ser. intersonal, Cualquiera. los únicos dos con él. Ah, por eso no tiene No, no es sentido. justo. O sea, por lo menos Pero- este año, por lo menos está en el reglamento. Que ya de antemano, por lo menos sabés que peleas por ese título. Pero tampoco es serio. Un título, que tener un título Sí, por no enfrentar a todos en una liga que reúne a todos. Entonces, Sí, ser campeón de liga, de una liga que no existe, porque claro, no hay liga, son formato exactamente. copa. no, claro, sos campeón de la Copa. No, Sos campeón la del que verdad más es, puntos hizo en las dos copas. O sea, la verdad que son, hace 1 hora 43 estamos hablando de fútbol argentino y todas estas cosas, y podríamos estar hablando 3 horas más, 4, porque creo que eh, es un consenso generalizado que podríamos hacer el fútbol argentino un especial cuando así termine el no va. campeonato. Podríamos hacer un especial, sí. Pero bueno, va el especial y el fútbol argentino lo vamos a dejar para un costado. Vamos a hablar después bueno, de los cruces, ya sabemos cuáles son. El martes primero va a jugar Unión contra Belgrano, después va a jugar Argentinos Juniors contra Huracán. El miércoles Central y Racing, y después va a cerrar River y Gimnasia, y probablemente el jueves, si hacemos streaming, vamos a estar hablando de lo que dejaron esos cruces. Pero antes de ir cerrando, hoy que nos vamos a estirar un poquito más, hablemos
de lo que fue el escándalo del Real Madrid, piñas, jugadores internados, Barcelona festejándole en la cara. Nosotros la semana pasada habíamos hablado de Mourinho que venga a arreglar este lío en el vestuario, pero no pensamos que el quilombo No lo arregla que hay. nadie esto. Yo no recuerdo. Sí, sabemos de peleas de que se han dado en el vestuario. ¿Se acuerdan la de Silva con Insaurralde en Boca que salió filmado, cómo se agarraron a piñas? Sí, que Guillermo los echa a los En los dos. clubes pasa que los jugadores se pelean entre ellos. Ahora, que uno termine en el hospital, que el club saque un comunicado diciendo que los va a investigar a los dos y que al otro día, está bien, 500.000 euros para los jugadores no es tanto sanción, para nosotros sería la vida entera, ¿no? Pero me pareció durísimo lo que pasó, que Mbappé, que no sabemos dónde está, subiendo fotos con Barcelona ganándole al Real Madrid. Acá sería un escándalo, estaría en todos lados lo que está pasando. Creo que lo que menos le preocupó al Real Madrid esta semana fue que el Barcelona salió campeón. Porque entre todo lo que pasó, creo que lo... Porque encima uno no piensa en que el compañero terminó hospitalizado, porque puede pasar que, o sea, haya una tragedia. Pero acá fue una trompada que lo dejó dormido y se abrió la cabeza contra una mesa, Valverde. O sea, entonces es gravísimo lo que pasó. No dimensionamos en un club tan grande como el Real Madrid haya pasado semejante escándalo. Me voy a poner yo la medalla solito, porque la última transmisión, lo dije yo, Mourinho es lo mejor que le puede pasar a este momento del Real Madrid para esta cuestión de los egos, manejar los egos. Ya cuando salga el video del Real Madrid que va a salir en estos días, vas a tener tu parte de los Pero, Tu créditos por crédito. haber dicho Mourinho. pero ni Ahí. Lo hablar. que pasa es Igual que para mí ni Mourinho arregla este eh, quilombo, ya te lo hizo. Mientras no, estén es Mbappé, que no, Vinicius, Bellingham y todos estos monstruos en el medio que no se van a dejar patotear entre ellos, no va a sostenerse esto. No, No te lo pero arregla escuchame nadie. una es cosa. que ese es el tema. Quizás una cuestión de arreglarlo es, che, alguien acá tiene que salir. ¿Y Bueno, cómo llega a los diarios de Mourinho España, y saca a dedo jugadores? ¿Quién sale? los ¿Quién diarios de sale? España hoy decían, Marca, no me acuerdo si era Marca o AS, pero era uno de los madridistas, que el apuntado ahora para que se vaya es Valverde, que es el El capitán del Real capitán. Madrid, pero supuestamente, sobre todo los franceses, no lo quieren y la refundación, digamos, del nuevo plantel del Real Madrid sería sin Valverde y hay que ver sin algunos otros sudamericanos o a ver quién queda, porque tampoco es un plantel tan largo el del Real Madrid. Pensá que al principio de la temporada todos hablaban de limpiar a Vinicius por el lógico hecho de que Mbappé, su posición natural es tirado a la izquierda donde hoy está Vinicius, más que en el medio. Y hoy termina la temporada y yo creo que le preguntás a cualquier hincha de Madrid y te dice que el que se va es Mbappé y no Vinicius. Porque convengamos que el que dio la cara por el Real Madrid a lo largo de los años y fue importante para que el Real Madrid gane cosas fue Vinicius y no fue Mbappé, que hoy en día probablemente es el mejor jugador del mundo. No, y aparte, bueno, si vos te querés poner con datos y demás, es increíble cómo mucha gente quiere afuera a Mbappé siendo la temporada que hizo. Está bien, viene de un segundo año sin conseguir títulos, este, pero también molesta las actitudes que ha tenido en este cierre de temporada, de no, que estoy lesionado, bueno, mismo lo que marcaba Juan de la foto del clásico, ya perdiendo 2-0 en el Real Madrid, pero es esta cuestión de hay jugadores que se borraron, caso Mbappé, porque se quedaron sin opción de nada, de salir campeón de nada, y de repente, no, que una molestia, no, que las peleas, que esto, que lo otro, se borraron del final de la temporada. Y me da la sensación, si me preguntás a mí, porque ninguno quería ser parte del equipo que perdió la liga en la cara con el Barcelona. Porque el Barcelona ganó y fue campeón. Bueno, Qué feo. un tema es ese. Qué feo eso igual, pero... Revisar las fotos del partido, y vos no vas a tener la cara de Vinicius perdiendo enfrente del Barcelona. Sí, sí, De sí. Vinicius, vos De no vas a tener la Mbappé. cara de Mbappé perdiendo enfrente del Barcelona. Pero Exactamente. es un problema porque
tenés al mejor jugador del mundo y lo que más se va a recordar del mejor jugador del mundo es que es un mercenario. Es Sí, sí. increíble todos estos días la cantidad de videos de Luis Enrique, sobre todo la charla mano a mano con Mbappé. Mirá dónde Porque está cada uno se, hoy. se nota que, obviamente, ¿qué podemos discutir de Mbappé? O sea, con 18 años ganó un mundial, llegó a otra final del mundial, solo jugó la final y casi la gana solo. Es un fenómeno. Ahora, claramente, dentro del vestuario, es un tipo, al menos, demasiado egocéntrico, para no decir conflictivo. Porque en PSG, cuando estaba con Messi y Neymar, tenía problemas. Hoy por hoy tiene problemas en el Real Madrid. Vos lo ves a... Imagínense el capitán o el mejor jugador de sus clubes viendo cómo sus compañeros pierden el clásico y sacando una foto. Al otro día en el vestuario lo tenés que matar. Lo tenés que matar como hincha, lo tenés que matar como compañero. Me parece que el tipo o sabe que el Real Madrid se va a refundar con él a la cabeza y se van a ir todos los que él no quiera, que puede pasar, porque puede suceder que él sepa, bueno, a partir de la próxima temporada acá mando yo y los que son mis amigos se quedan y los que no, no. Porque si eso no pasa, Florentino Pérez le va a tener que decir, bueno, Mbappé, muchas gracias por los servicios prestados, que encima no le dio ningún título, y se va a tener que ir. Bueno, cerramos ya con estos últimos cosas del stream de hoy que se alargó más de lo esperado, pero bueno, teníamos mucho de qué hablar. Vamos a hacer un último minutito para repasar un poco lo que salió hoy de la prelista de del Mundial, de los 55 jugadores. Hay muchas sorpresas, otras que no, porque era en una lista de 55 jugadores sabemos que entran muchos jugadores que no van a ir al Mundial, cosa que vemos al principio como Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, que han estado en el ciclo, o Milton Delgado en casos excepcionales de las inferiores, que sabemos que no van a ir. Y creo que el caso que más sorprendió fue el de Santiago Beltrán, que bueno, ayer tuvo otra de sus grandes noches. Para un pibe de 21 años estar entre los 4 o 5 mejores arqueros del país y la latente posibilidad de ser convocado al Mundial, creo que es importante decirlo. No sé si vieron alguno, vamos a dejar acá para que la puedan ver y le vamos cerrando el stream así rápido porque tenemos que retirarnos. Acá está la segunda parte. No sé si alguno quiere comentar alguna sorpresa que le haya parecido. Sí, a ver, No, bueno, quizás, sí, Fede, mándale. perdón, permiso. Yo creo que lo del Beltrán lo más destacable es que es una sorpresa, alguien que no había estado hasta ahora en el ciclo y que realmente tiene chance de meterse, porque tranquilamente puede ir como un tercer arquero y empezar a foguearse como parte del ciclo de la selección, como lo puede llegar a ser. Porque, por ejemplo, está el caso de Aranda, pero Aranda no va a ir, obviamente. Yo creo que, O sea, está Fede, atado. Para mí Beltrán va como sparring. Si lo tengo que decir, tengo que dejar la... Para mí Beltrán y Aranda van a ser sparring en la selección. Los dos. Sobre todo porque Eh, ya sabemos que porque siempre se lleva un cuarto arquero para tener dos equipos. O sea, y se cuatro llevan equipos en jugadores realidad. Pero... digamos, sub-20 para hacer sparrings. Yo creo que los dos van a terminar siendo los sparrings por el nivel actual que tienen, porque sin duda son las dos figuras del fútbol argentino que han resaltado en el último tiempo. Y después, en general, la lista no nos dejó muchas cosas, porque creo que la lista está bastante clara. Se dio un formalismo en que salieron los 55 jugadores, pero creo que debe haber dudas en dos o tres puestos, no mucho más. Sí, Que mucha gente inclusive se poner quejó los en 50, redes. Y no hacía por eso lugar esa queja. Oña hoy poner iba a la los lista final, 55 por ya es ejemplo. un... Es que incluso, es verdad, incluso no hacía falta poner 55. Podía poner a los 26 que van y listo. El tema es que después, si se te lesiona uno, Oña no dio lo puedes 26 y reemplazar. listo. Ahí está el tema. Si se te lesiona uno, no lo puedes cambiar. Ese es el problema. Claro. Pero la gente que se quejó en redes, por ejemplo, que estén Martínez Cuarta, Pesela, Capaldo, que vos decís, Guido Rodríguez, bueno, Dilolo. Es decir, no van a ir, muchachos. O sea, son jugadores que están
de reserva por las dudas. En caso de alguna tragedia, que no sé, se lesionen 3 centrales al mismo tiempo, y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a llamar si no? Sí, Si son jugadores que estuvieron en el mismo, ciclo. mismo Said Romero, que tampoco había estado, marcabas también lo de Capaldo, que son jugadores que no habían sido convocados, pero que bueno, están justamente en la prelista, porque bueno, en un caso muy extremo de muchas lesiones y demás, son los jugadores de emergencia. Y uno que a mí me llama la atención, pero que no está, que a ver, creo que coincidimos todos en que tampoco iba a ir al Mundial, pero me sorprende que no esté en la lista de 55 al menos, es Paulo Dybala. Sí, A mí me sorprende que no coincido, esté como coincido. una alternativa, más allá de que no vaya a ir al Mundial, como una de esas alternativas de, bueno, por si se lesiona tal, por si... Creo que es la gran decepción de Scaloni para este mundial. No por Scaloni, sino por Dybala, por el propio jugador que probablemente termine en Boca en las próximas semanas. O no, a ver, dependiendo de lo que llegue a suceder. Hoy García Groba subió un Sí, por posteo eso, que casi que lo puso 13 del confirmó. 5, 13 del 5, la joya y la firma. Claro, por eso. Para Veremos, en mí 2 es días muy lo hablamos. probable que Dybala juegue en Boca. Pero es cierto que para mí, y cierro con esto, para mí decepcionó mucho Dybala al propio Scaloni. Porque. Y sin el tema lesiones, porque vos te podés cuidar y llegar justo para este momento. Pero si vos te lesionas todo el tiempo y encima cuando estás, te come el puesto Zule. Y yo creo que ahí es una situación que es irreversible. Incluso están Echeverry y Pero, Mastantuono, que uno pensaba que no son más que Dybala ni de casualidad. Pero hoy yo creo que sí. Hoy los dos pará, son pará. dos No, joyitas. pará, porque para mí cumple, y ya cerramos, para mí cumple una máxima de siempre Scaloni de todo el ciclo, que Scaloni siempre dijo, a mí no me importa dónde juegues, me importa que juegues, y Dybala la Roma no juega. Exactamente, exactamente. Bueno, con Eso, esto cerramos y agradecemos una vez más a todos los que se pasaron por este stream. Ya estamos medio a las apuradas. Agradecemos si comparten, si le dan like en los videos de YouTube, en las redes y que ahora les vamos a dejar ahí en el final unos segunditos. Y bueno, gracias a todos los que escribieron y se pasaron por este stream y siguen apoyando día a día para que este canal crezca. Así que no sé si alguno se quiere despedir y ya cerramos. Nos vemos, muchachos. nos vemos, gente, nos vemos seguramente el jueves. Nos vemos el jueves y que tengan una muy buena semana.